Disturbing scene along the shores of the Jordan River as dozens of dead fish were spotted there. El río Jordán vuelve a ser noticia. En distintos puntos de este histórico cauce de Tierra Santa, el descenso de las aguas está dejando al descubierto elementos que permanecieron ocultos durante generaciones, despertando nuevas preguntas entre arqueólogos, historiadores y creyentes. Y lo que está apareciendo no se limita a fragmentos de cerámica. Se habla de antiguas armas, objetos enterrados, restos de lugares de culto cristiano y fenómenos inusuales alrededor de un río que ocupa un lugar central en algunos de los episodios más importantes de la Biblia. Fue aquí donde, según las Escrituras, Israel cruzó hacia la tierra prometida. Fue también en estas aguas donde Jesús recibió el bautismo de Juan. Y ahora, siglos después, el Jordán parece estar abriendo nuevamente las páginas de su pasado. Hoy investigaremos qué está apareciendo realmente bajo sus aguas, qué relación tienen estos descubrimientos con la historia bíblica y por qué algunos creen que su significado podría ir mucho más allá de la arqueología. ¿Estamos simplemente recuperando secretos del pasado? ¿O el Jordán todavía tiene algo que decirle a nuestra generación? Si estos misterios despiertan tu curiosidad, deja tu like, suscríbete y activa la campana. Ahora sí, comencemos. Todo empezó de la manera más discreta posible, casi como un detalle sin importancia. Un equipo de reconocimiento que examinaba un tramo poco profundo del río notó varias formas metálicas que sobresalían apenas del sedimento. A primera vista, aquellas siluetas no parecían gran cosa. Cualquiera habría jurado que se trataba de simples restos de chatarra corroída, pedazos de metal olvidado sin ningún interés particular. Es fácil pasar por alto lo extraordinario cuando viene disfrazado de algo ordinario. Pero conforme la excavación fue avanzando y las manos cuidadosas retiraron capa tras capa de barro endurecido, la imagen comenzó a transformarse por completo delante de sus ojos. Un objeto se convirtió en dos. Dos se convirtieron en 10. Y en poco tiempo los investigadores comprendieron, con una mezcla de asombro y desconcierto, que estaban ante toda una colección de armamento antiguo. Puntas de lanza de bronce que alguna vez brillaron bajo el sol. Puntas de flecha de hierro que un día volaron con intención mortal. Fragmentos de hojas afiladas, piezas de equipamiento militar que no habían visto la luz del día durante siglos enteros. Cada una de aquellas reliquias llevaba grabadas las cicatrices del tiempo. Gruesas capas de corrosión cubrían sus superficies como una segunda piel de óxido. Y sin embargo, por debajo de aquel desgaste, permanecían las huellas inconfundibles de una destreza artesanal notable, el sello de manos expertas que dominaron el metal con una habilidad que nos cuesta imaginar. Quien forjó aquellas armas pertenecía a un mundo que hace mucho se desvaneció de la memoria colectiva, un mundo del que apenas nos quedan susurros. El descubrimiento encendió el debate casi de inmediato. ¿Cómo habían llegado tantas armas al fondo del río Jordán? La pregunta parecía sencilla, pero cada intento de respuesta abría nuevas puertas. Algunos historiadores propusieron que aquellos objetos podían proceder de conflictos librados en las inmediaciones de las orillas. Y no les faltaban motivos para pensarlo, porque el Valle del Jordán funcionó a lo largo de la historia como un corredor estratégico de enorme importancia, una franja de tierra que conectaba las grandes regiones del antiguo Oriente Próximo. Por allí cruzaron ejércitos enteros con sus estandartes. Por allí viajaron mercaderes cargados de sueños y mercancías. Por allí lucharon reinos rivales que ansiaban controlar ese paso vital. La tierra guarda memoria de cada bota que la pisó, pero hubo quienes plantearon una posibilidad muy distinta y quizá más inquietante. En las culturas antiguas, los ríos rara vez eran considerados simples masas de agua. Muchas veces se los veía como lugares sagrados, umbrales entre lo humano y lo divino. Y en numerosas sociedades del pasado, las armas se depositaban deliberadamente en el agua como ofrendas rituales, gestos de devoción destinados a los dioses o a las fuerzas que se creía habitaban en las profundidades. Y si aquellos objetos no eran los restos de una batalla, sino actos de fe, entregas voluntarias hechas por manos que buscaban el favor del cielo, la pregunta permanece abierta, sin una respuesta definitiva. Y precisamente esa incertidumbre es la que hace que el misterio resulte aún más fascinante. Porque el lugar del hallazgo vuelve todo mucho más intrigante. A diferencia de tantos ríos que la historia asocia sobre todo con el comercio o el transporte, el Jordán ocupa un sitio único e irrepetible dentro del relato bíblico. Una y otra vez, las Escrituras lo presentan como el escenario donde lo divino irrumpe en lo humano de las formas más inesperadas. Josué cruzó sus aguas cuando éstas se detuvieron milagrosamente para abrir paso a todo un pueblo. Elías partió de este mundo cerca de sus orillas, arrebatado en un torbellino. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento junto a su corriente, llamando a las multitudes a un nuevo comienzo.
y el propio Jesús descendió a sus aguas antes de dar inicio a su ministerio terrenal. Para incontables creyentes, este río nunca ha sido, ni podrá ser jamás, un río cualquiera. A medida que la noticia del descubrimiento se fue extendiendo, las comunidades locales comenzaron a reflexionar sobre lo que aquellas reliquias podían significar. Para algunos no eran más que objetos históricos, piezas valiosas que ofrecían una ventana hacia el pasado y merecían un lugar en un museo. Para otros, en cambio, representaban algo mucho más íntimo, un recordatorio silencioso de las incontables generaciones que alguna vez vivieron en aquella tierra, que lucharon por sobrevivir, que oraron mirando al cielo y que depositaron su confianza en Dios cuando ya no les quedaba nada más a lo que aferrarse. Cada punta de lanza era, en cierto sentido, el eco de una vida humana. Pero las armas eran apenas el principio. Mientras los arqueólogos continuaban explorando la zona circundante, otro descubrimiento aguardaba paciente bajo el lecho del río. Y esta vez no sería de hierro, no sería de bronce, y llamaría la atención mucho más allá de la comunidad arqueológica. Porque escondido bajo capas de sedimento reposaba algo que parecía contar una historia completamente diferente, una historia de riqueza, de supervivencia y de un capítulo del pasado que había permanecido oculto durante siglos. Y la pregunta que quedaba flotando en el aire era una sola: ¿qué era exactamente lo que descansaba bajo las aguas del Jordán? Detente un instante e intenta imaginar la escena tal como debió ocurrir. Un equipo reducido de especialistas, con las botas hundidas en el barro tibio, avanzando lentamente por un tramo del río que semanas atrás habría estado cubierto por completo de agua. El sol pega fuerte sobre la nuca. El aire huele a limo, a tierra húmeda, a siglos comprimidos en el sedimento. Nadie espera nada memorable esa mañana. Es un día más de reconocimiento, de mediciones tediosas y anotaciones en cuadernos. Y de pronto, uno de ellos se detiene. Se agacha. Aparta con los dedos una fina capa de fango, y algo devuelve un reflejo apagado bajo la luz. En ese preciso segundo, sin que nadie lo sospeche todavía, la historia acaba de cambiar de rumbo. Así es como suelen empezar los grandes descubrimientos, no con trompetas ni fanfarrias, sino con un gesto silencioso, casi banal, que en cuestión de horas se revelará como el principio de algo inmenso. Piensa en todo lo que tuvo que suceder para que aquellas armas llegaran hasta ese punto exacto. Cada punta de lanza fue algún día una barra de metal en manos de un herrero. Alguien encendió el fuego. Alguien golpeó el yunque hora tras hora. Alguien afiló el filo con paciencia, quizá pensando en el guerrero que la empuñaría, quizá pensando solo en el pan que llevaría esa noche a su familia. Aquellas armas no cayeron del cielo. Fueron fabricadas por seres humanos de carne y hueso, con nombres que jamás conoceremos, con sueños y temores tan reales como los nuestros. Y cuando sostienes en la mente esa cadena de manos anónimas que se extiende a través de los siglos, el hallazgo deja de ser un simple objeto de museo y se convierte en un puente tendido directamente hacia vidas que se apagaron mucho antes de que ninguno de nosotros naciera. Los historiadores que estudiaron la zona recordaron que el Valle del Jordán nunca fue una tierra tranquila. Fue, durante milenios, una encrucijada disputada, un pasillo natural por el que se veían obligados a transitar todos los que querían moverse entre el norte y el sur del antiguo Oriente. Quien controlaba el valle controlaba el paso, y por eso la sangre se derramó aquí una y otra vez, generación tras generación. Cananeos, israelitas, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos. Cada imperio dejó su huella en esta franja de tierra, y cada uno de ellos, tarde o temprano, se marchó, cediendo su lugar al siguiente. Las armas que emergieron del lodo podrían pertenecer a cualquiera de esas épocas, a cualquiera de esos ejércitos, a cualquiera de esas batallas que la memoria colectiva perdió hace tanto que ni siquiera figuran en los libros. Pero hay algo más, algo que los expertos no se cansaron de repetir. En el mundo antiguo, la línea que separaba lo sagrado de lo cotidiano era mucho más delgada de lo que hoy podemos concebir. El agua no era simplemente agua, un río no era simplemente un accidente geográfico. Para muchos pueblos, las corrientes eran moradas de lo divino, umbrales por donde el cielo tocaba la tierra. Y arrojar un objeto valioso a las aguas, especialmente un arma, un instrumento de vida y de muerte, era una manera de entregar algo precioso a lo eterno. Era una oración hecha de metal, un pacto sellado en la profundidad. Si esa fuera la verdadera razón por la que aquellas armas terminaron en el Jordán, entonces no estaríamos ante los restos de una batalla, sino ante las huellas de una fe antigua, ante los gestos de personas que buscaban desesperadamente conectar con algo más grande que ellas mismas. Y aquí es donde la historia adquiere una dimensión todavía más profunda. Porque de todos los ríos del mundo, donde podrían haber aparecido estas armas, aparecieron precisamente en el Jordán. En el mismo cauce donde, según las Escrituras, las aguas se detuvieron para dejar pasar a todo un pueblo hacia la libertad. En el mismo río donde un profeta sanó de una enfermedad incurable al sumergirse 7 veces.
en las mismas aguas donde una voz llamó al arrepentimiento poco antes de la llegada del Mesías. La coincidencia, si es que de coincidencia se trata, resulta demasiado poderosa para dejarla pasar sin más. Es como si el río, al devolver estas armas, nos estuviera recordando que sobre sus orillas se libraron no solo batallas de hierro y bronce, sino también batallas del espíritu, luchas invisibles por el alma de las naciones. Los ancianos de las comunidades cercanas reaccionaron a la noticia de una manera que sorprendió a los propios investigadores. No hablaron de valor económico. No preguntaron cuánto podrían costar aquellos objetos en una subasta. En cambio, guardaron silencio, y algunos de ellos, con los ojos húmedos, dijeron que sentían como si la tierra estuviera devolviendo la memoria de sus antepasados. Para ellos, cada punta de flecha era el recuerdo de alguien que había defendido su hogar. Cada fragmento de hoja era el eco de una lucha por sobrevivir. Y en un mundo que corre cada vez más rápido, que olvida cada vez con mayor facilidad, aquellos objetos oxidados obligaban a la gente a detenerse, a mirar atrás, a recordar que fueron muchos los que caminaron esta tierra antes que nosotros, que amaron, que sufrieron, que creyeron. Quizá esa sea una de las lecciones más silenciosas de todo este relato. Vivimos convencidos de que nuestra época es el centro de la historia, de que lo que ocurre hoy es lo único que importa. Y de pronto, un río que baja de nivel nos recuerda que fuimos precedidos por incontables generaciones y que seremos seguidos por muchas más. Las armas del Jordán no son solo un descubrimiento arqueológico, son un espejo. Nos devuelven la imagen de nuestra propia fugacidad y al mismo tiempo de nuestra pertenencia a algo mucho más grande que nosotros. Somos un eslabón en una cadena que se pierde en la noche de los tiempos y que se proyecta hacia un futuro que no alcanzamos a ver. Y ese pensamiento, lejos de empequeñecernos, debería llenarnos de asombro y de una extraña forma de humildad. Sin embargo, por más fascinantes que resultaran aquellas armas, no dejaban de ser el primer capítulo de una historia mucho más extensa. Los arqueólogos lo intuían. Había algo en el aire, una sensación difícil de explicar con palabras, la certeza de que el río apenas estaba empezando a hablar. Y no se equivocaban, porque a pocos metros de allí, bajo otra capa de sedimento, aguardaba en silencio un hallazgo de una naturaleza completamente distinta. Uno que ya no hablaría de guerra, sino de fortuna. Uno que ya no evocaría el fragor de las batallas, sino el brillo del oro y el susurro de vidas interrumpidas de golpe. El Jordán, generoso y misterioso como siempre, se preparaba para revelar su siguiente secreto. Y lo que estaba por emerger dejaría a todos sin aliento. El hallazgo de las armas antiguas ya había capturado la atención de historiadores y creyentes por igual. Los medios de comunicación difundieron la noticia, los investigadores siguieron examinando el lecho del río, y por un breve instante, muchos dieron por sentado que el misterio había llegado a su desenlace. Estaban equivocados. Apenas unos días después de que la excavación se ampliara hacia un tramo vecino del Jordán, un grupo de buzos advirtió algo insólito bajo una gruesa capa de sedimento compactado. A diferencia de las siluetas oscuras del metal corroído que habían aparecido antes, este objeto hacía algo que ninguno de los anteriores había hecho. Reflejaba la luz. Devolvía un destello dorado que atravesaba el agua turbia como una promesa. Al comienzo pareció una única moneda perdida. Luego apareció otra, y después otra más. Lo que vino a continuación transformaría un reconocimiento arqueológico de rutina en uno de los descubrimientos más comentados vinculados al río Jordán en los últimos años. A medida que el sedimento era retirado con extrema delicadeza, decenas de piezas comenzaron a emerger del fondo del río, monedas de oro que aún conservaban parte de su brillo original. Adornos de plata trabajados con esmero, anillos decorados con una elegancia sorprendente, fragmentos de joyería, pequeños objetos que de algún modo habían permanecido escondidos bajo las aguas durante siglos, esperando pacientemente el instante de volver a ver la luz. Y cada pieza parecía pertenecer a una historia distinta, a una vida diferente, a un destino truncado. Algunas llevaban grabados símbolos ligados a las antiguas comunidades judías que habitaron la región. Otras exhibían diseños asociados a la autoridad romana, con su inconfundible sello imperial. Y varias reliquias mostraban patrones decorativos que revelaban la influencia de múltiples culturas que en distintas épocas ocuparon aquellas tierras. El Valle del Jordán siempre fue un cruce de caminos, un punto de encuentro donde chocaban y se mezclaban los mundos. Por allí pasaron imperios enteros con sus ejércitos y sus leyes. Junto a él viajaron peregrinos en busca de lo sagrado. Por sus rutas cruzaron mercaderes que transportaban tesoros y especias desde tierras remotas. Y ahora, siglos más tarde, las huellas de aquellos viajes olvidados parecían estar resurgiendo lentamente hacia la luz, como si el tiempo hubiera decidido devolver lo que un día se tragó. Los investigadores no tardaron en formular la pregunta más evidente. ¿Cómo habían terminado estos tesoros aquí, en el fondo del río? Una de las teorías sugería que se habían perdido durante épocas de conflicto. La historia registra numerosas invasiones, revueltas y campañas militares que arrasaron esta región una y otra vez.
Es fácil imaginar a familias enteras huyendo del peligro en plena noche, tratando desesperadamente de proteger sus posesiones más preciadas, solo para perderlas para siempre en medio del caos, la confusión y el terror de la huida. Un descuido, un tropiezo, un instante de pánico y una fortuna reunida durante toda una vida podía desaparecer bajo las aguas en un abrir y cerrar de ojos. Otra posibilidad resultaba igual de convincente y tal vez más conmovedora. Quizá algunos de aquellos objetos habían sido escondidos de manera deliberada. A lo largo de la historia, las personas que enfrentaban la guerra solían ocultar su riqueza en lugares que creían que permanecerían intactos, sitios secretos donde pensaban recuperarla una vez que la tormenta hubiera pasado. Enterraban su oro con la esperanza de regresar. Pero muchos jamás volvieron. Las generaciones se sucedieron unas a otras. Los recuerdos se fueron desvaneciendo como el humo. Los escondites quedaron en el olvido y los secretos murieron junto con quienes los guardaban. ¿Habría el Jordán custodiado en silencio aquellos secretos durante cientos de años, esperando el momento de revelarlos? Las reliquias en sí mismas ofrecían muy pocas respuestas. Al contrario, sembraban aún más preguntas. ¿Quién sostuvo estas monedas entre sus dedos? ¿Qué manos lucieron alguna vez estos anillos en días de celebración o de duelo? ¿Quién contempló por última vez estos objetos preciosos antes de que desaparecieran para siempre bajo las aguas? Cada descubrimiento se sentía menos como el rescate de un tesoro y más como el rescate de historias humanas. Historias interrumpidas de golpe por acontecimientos que la memoria ya no recuerda. Historias que aguardaron siglos enteros para volver a ser escuchadas, para que alguien, por fin, se detuviera a preguntarse quiénes fueron aquellas personas y qué soñaban. Y mientras los expertos catalogaban cada pieza con manos temblorosas por la emoción, otro detalle empezó a llamar poderosamente la atención. Varios de los objetos recuperados presentaban símbolos vinculados a la fe. Antiguas lámparas decoradas con imágenes sagradas, las mismas que quizá iluminaron oraciones susurradas en la penumbra. Fragmentos grabados con motivos religiosos. Objetos que parecían haber cumplido propósitos que iban mucho más allá de la simple riqueza o del comercio. Para muchos observadores, esto transformó el descubrimiento en algo mucho más profundo que un mero episodio arqueológico. Porque el río Jordán siempre ha representado bastante más que una simple coordenada geográfica sobre un mapa. En las escrituras, el Jordán suele marcar momentos de transición, umbrales entre una etapa y otra, un cruce desde el desierto hacia la promesa, un paso desde la preparación hacia el propósito, un lugar donde los capítulos antiguos se cierran y los nuevos comienzan a escribirse. Ese simbolismo resultaba imposible de ignorar. Aquí, bajo las mismas aguas ligadas a tantos acontecimientos bíblicos, objetos pertenecientes a vidas olvidadas reaparecían de pronto. No porque alguien los estuviera buscando, no porque nadie supiera con exactitud dónde se encontraban, sino simplemente porque las condiciones habían cambiado. Lo que había permanecido oculto durante generaciones ahora estaba siendo revelado. Y ese mismo patrón, esa misma idea, parecía repetirse dondequiera que los investigadores dirigieran su mirada. Cuanto más profundo exploraban, más dispuesto parecía el río a entregar sus secretos. Y sin embargo, quizá el descubrimiento más sorprendente de todos no lo hicieron los arqueólogos. Comenzó con la gente común, con los habitantes del lugar. Personas que vivían cerca de un tramo particular del Jordán empezaron a notar algo extraño durante las horas de la tarde, cuando el sol comenzaba a caer. Al principio parecía insignificante, apenas un sonido que viajaba sobre el agua después del atardecer, un murmullo lejano que se confundía con la brisa. Pero ese sonido fue creciendo. Noche tras noche continuaba, se volvía más denso, más insistente, hasta resultar imposible de ignorar. La curiosidad terminó por vencer al miedo, y algunos se acercaron a investigar. Lo que encontraron esperando junto a la orilla desataría una conversación de una naturaleza completamente distinta, una que ya no hablaba de metales ni de oro, sino de algo vivo que se movía entre las sombras del propio río. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, deja tu comentario abajo y comparte este relato con alguien que necesite escucharlo. Ahora sí, sigamos. Imagina por un momento a la persona que fue dueña de una de aquellas monedas de oro. No como una figura abstracta perdida en la niebla del pasado, sino como alguien real, tan real como tú que ahora escuchas esta historia. Tal vez fue una madre que cosió las monedas en el dobladillo de su vestido antes de emprender la huida, rezando para que nadie las descubriera. Tal vez fue un mercader que las había ganado tras años de viajes agotadores por rutas polvorientas, cargando su fortuna de ciudad en ciudad. Tal vez fue un anciano que las guardó como herencia para hijos que nunca llegaría a ver crecer. Cada una de esas monedas fue tocada por dedos humanos, contada, guardada, temida, amada. Y todas ellas terminaron en el mismo lugar, en el fondo silencioso del Jordán, arrancadas de las manos que las poseían por la fuerza brutal de la historia.
Eso es lo que hace que este hallazgo sea tan distinto al de las armas. Las armas hablan de fuerza, de conflicto, de la voluntad de dominar. El tesoro, en cambio, habla de fragilidad. Habla de todo lo que las personas atesoran y que en un instante pueden perder para siempre. Y hay una lección incómoda escondida en esa verdad. Porque todos nosotros, de una manera u otra, pasamos la vida acumulando cosas que consideramos imprescindibles. Bienes, ahorros, objetos, símbolos de estatus. Y sin embargo, la historia del tesoro del Jordán nos recuerda con crudeza que nada de eso nos pertenece de verdad. Que todo puede desaparecer bajo las aguas de un día para otro. Que lo único que realmente llevamos con nosotros es aquello que ninguna corriente puede arrastrar. La fe, el amor, el bien que hicimos, la huella que dejamos en otros corazones. Los investigadores notaron un detalle que los conmovió profundamente. Muchas de aquellas piezas estaban desgastadas por el uso. No eran objetos guardados en una vitrina, intactos y relucientes. Eran anillos que se habían deslizado miles de veces por un mismo dedo, hasta pulir el metal. Eran monedas cuyos relieves se habían suavizado de tanto pasar de mano en mano. En otras palabras, eran objetos vividos. Objetos que formaron parte de la vida diaria de personas concretas. Y esa cercanía, esa humanidad palpable, transformó por completo la manera en que el equipo miraba el hallazgo. Ya no estaban desenterrando un tesoro. Estaban desenterrando fragmentos de existencias interrumpidas, pedazos de historias que la muerte y el olvido habían dejado inconclusas. Pensemos también en el escenario más amplio. El Valle del Jordán fue, durante siglos, uno de los grandes cruces de caminos del mundo antiguo. Por aquí pasaban las caravanas que unían Egipto con Mesopotamia. Por aquí circulaban las especias, los tejidos, el incienso, los metales preciosos venidos de tierras lejanas. Y con las mercancías viajaban también las ideas, las creencias, los idiomas, las culturas. Este valle era un lugar donde el mundo entero se daba cita, donde razas y pueblos se mezclaban, comerciaban, discutían, se enamoraban y con demasiada frecuencia se hacían la guerra. Cada objeto rescatado del río llevaba grabada, en sus símbolos y en sus formas, la huella de ese mestizaje. Diseños judíos junto a emblemas romanos, motivos orientales junto a patrones occidentales. Un mosaico de civilizaciones comprimido en unos pocos gramos de metal. Y ahora, siglos después de que aquellas caravanas dejaran de pasar, después de que aquellas lenguas dejaran de hablarse, el río devolvía sus rastros, como si guardara en su memoria líquida el recuerdo de cada viajero que alguna vez bebió de sus aguas. Hay algo casi poético en ello. Los imperios que dominaron esta tierra creyeron que serían eternos. Levantaron palacios, acuñaron monedas con los rostros de sus gobernantes, grabaron sus victorias en piedra. Y todos, sin excepción, cayeron. Sus nombres se convirtieron en polvo. Sus fronteras se borraron. Y sin embargo un puñado de sus objetos más humildes sobrevivió, oculto bajo el barro, para reaparecer justo en nuestros días y recordarnos que ningún poder humano dura para siempre. Que toda gloria terrena es tan pasajera como el nivel de un río. Los expertos plantearon una pregunta que quedó flotando sin respuesta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos objetos que llevaban siglos ocultos eligieron precisamente este momento para volver a la superficie? La respuesta técnica es sencilla. El nivel del agua bajó, el sedimento se desplazó, lo que estaba cubierto quedó expuesto. Pero hay quienes se resisten a conformarse con esa explicación puramente mecánica, porque el patrón se repite una y otra vez a lo largo de todo este relato. Lo oculto se vuelve visible, lo enterrado sale a la luz, lo olvidado es recordado. Y ese patrón, sostienen algunos, no es casual. Es un mensaje en sí mismo, una invitación a mirar debajo de la superficie, no solo del río, sino de nuestras propias vidas, a preguntarnos qué hemos enterrado nosotros, qué verdades hemos sepultado bajo el sedimento de las distracciones cotidianas. Entre las piezas recuperadas, como ya mencionamos, aparecieron lámparas antiguas decoradas con imágenes sagradas. Y ese detalle merece que nos detengamos en él, porque encierra una belleza silenciosa. En el mundo antiguo, una lámpara no era un objeto cualquiera. Era luz en medio de la oscuridad. Era la llama que permitía leer las escrituras al caer la noche, que iluminaba las oraciones susurradas antes de dormir, que ahuyentaba las sombras del miedo. Cuando los investigadores sostuvieron aquellas lámparas apagadas durante siglos, sostuvieron también, en cierto sentido, el símbolo de una fe que se negó a extinguirse. Personas que en tiempos oscuros y peligrosos encendieron una pequeña luz y creyeron. Y esa imagen, la de la lámpara encendida en la penumbra, resonará más adelante en esta misma historia, cuando hablemos de las vírgenes prudentes que aguardaban al esposo con sus lámparas llenas de aceite. Nada en este relato es casual. Todo parece entrelazarse. Así que el tesoro del Jordán no fue simplemente oro y plata rescatados del fango. Fue un recordatorio hecho materia, un sermón sin palabras sobre la fugacidad de la riqueza y la permanencia de la fe.
un espejo tendido a través de los siglos para que nos miráramos en él. Y mientras los arqueólogos catalogaban con manos cuidadosas cada pieza, mientras los titulares se multiplicaban y el mundo entero volvía la vista hacia aquel antiguo cauce, el río se preparaba una vez más para sorprender a todos. Porque su siguiente revelación no vendría de las profundidades del sedimento, sino de algo mucho más inesperado. Algo vivo. Algo que se movería entre los juncos al caer la noche y que llenaría el aire con un sonido capaz de erizar la piel. El Jordán aún no había terminado de hablar. En realidad, apenas estaba calentando la voz. Vale la pena imaginar aquellas primeras noches, cuando el sonido apenas empezaba a insinuarse en la orilla. Las familias que vivían cerca de aquel tramo del Jordán llevaban toda la vida acostumbradas a los rumores del río. Conocían el murmullo del agua, el susurro del viento entre los juncos, el canto disperso de los grillos, el aleteo ocasional de un ave nocturna. Habían crecido con esos sonidos, los reconocían como se reconoce la respiración de alguien querido. Por eso, cuando algo nuevo se coló entre ellos, lo notaron de inmediato, aunque al principio no supieran ponerle nombre. Era un sonido que no encajaba, una nota extraña en una melodía que conocían de memoria. Y hay algo profundamente humano en ese instante, en ese momento en que percibimos que algo ha cambiado antes incluso de entender qué es lo que ha cambiado. Al comienzo la mayoría lo ignoró, como solemos hacer con casi todo lo que nos incomoda. Cerraron las ventanas. Se dijeron que era el viento, que era la estación, que era su imaginación jugándoles una mala pasada. Es asombroso hasta qué punto el ser humano prefiere explicar lo extraño antes que enfrentarlo. Buscamos rápidamente una etiqueta cómoda que nos permita seguir durmiendo tranquilos. Pero el sonido no se dejó ignorar. Noche tras noche, regresaba, y no solo regresaba, sino que crecía. Se volvía más denso, más insistente, más difícil de encajar en cualquier explicación fácil. Y llegó un punto en que ya no se podía fingir que no estaba ahí. El río, o algo en el río, estaba llamando la atención, reclamando ser escuchado, negándose a pasar desapercibido. La curiosidad es una fuerza poderosa, quizá una de las más nobles del corazón humano. Fue la curiosidad la que llevó a los primeros exploradores a cruzar mares desconocidos, la que impulsó a los sabios a estudiar las estrellas, la que empuja a un niño a preguntar sin descanso por qué el cielo es azul. Y fue esa misma curiosidad la que finalmente venció al miedo de los habitantes del valle. Una noche unos pocos decidieron acercarse, tomaron sus lámparas, dejaron atrás la seguridad de sus hogares y caminaron hacia el lugar de donde parecía brotar aquel sonido creciente. Imagina la escena, la oscuridad casi total, el aire húmedo de la orilla, el corazón latiendo un poco más rápido con cada paso, y ese sonido cada vez más fuerte, envolviéndolo todo, hasta que dejó de ser un rumor lejano y se convirtió en una presencia palpable, casi física, que vibraba en el pecho. Lo que sintieron aquellos primeros curiosos al aproximarse debió ser una mezcla extraña de asombro y desconcierto, porque no encontraron un peligro, ni una amenaza, ni nada que justificara el miedo instintivo que los había frenado durante días. Encontraron vida. Una explosión de vida concentrada en un punto diminuto de la orilla. Y sin embargo, precisamente esa abundancia desmedida, esa concentración antinatural de criaturas en un solo lugar, resultaba en cierto modo más inquietante que cualquier amenaza. Porque desafiaba la lógica. Porque no encajaba con lo que la naturaleza suele hacer. Y cuando algo desafía la lógica, cuando rompe los patrones que damos por sentados, el ser humano se ve obligado a hacerse preguntas que preferiría evitar. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Los que presenciaron aquella escena la describieron después con palabras que se quedaban cortas. Decían que era como estar dentro de un sueño, o de un relato antiguo. Decían que el sonido visto de cerca ya no daba miedo, sino que producía una especie de reverencia difícil de explicar. Algunos recordaron, casi sin querer, historias que habían escuchado de niños, relatos leídos en libros sagrados que hablaban de momentos parecidos, de plagas y de señales, de la naturaleza comportándose de maneras que solo tenían sentido cuando se las miraba con ojos de fe. No decían que estuvieran seguros de nada. Simplemente confesaban que, al contemplar aquello, algo en su interior se removía, una memoria ancestral, un eco de relatos que creían olvidados y que de pronto regresaban con una fuerza inesperada. Y esa es una de las cosas más fascinantes de todo este fenómeno. No fue solo un evento natural, fue un evento que despertó memoria, que reconectó a la gente con historias que forman parte del patrimonio espiritual de la humanidad. Durante generaciones, ciertos relatos han viajado de boca en boca, de padres a hijos, de una época a otra, guardados en la memoria colectiva como tesoros invisibles. Y a veces basta con un acontecimiento inesperado para que esos relatos regresen a la superficie, para que dejen de ser letra muerta en un libro antiguo y se vuelvan de pronto vivos, urgentes, cercanos. Aquellas criaturas, reunidas en la orilla, lograron algo que ningún sermón habría logrado con tanta fuerza. Hicieron que la gente recordara,
Y recordar, muchas veces, es el primer paso hacia el despertar. Con el paso de los días, la noticia se extendió más allá del valle. Llegaron los que querían ver con sus propios ojos, los que querían medir, estudiar, fotografiar, explicar. Y con ellos llegó también el debate, el mismo debate que acompañaría cada uno de los descubrimientos de esta historia. Por un lado, quienes buscaban una explicación puramente natural, y la encontraban, porque siempre hay una. Por el otro, quienes intuían que había algo más, algo que las mediciones no alcanzaban a capturar. Y en medio de ambos, la mayoría silenciosa, la gente común que simplemente contemplaba, se maravillaba y guardaba sus preguntas en el corazón. Porque no todo lo que nos conmueve necesita ser explicado de inmediato. A veces basta con asombrarse. A veces el asombro mismo es la respuesta. Aquellas criaturas de la orilla se convirtieron, sin proponérselo, en las protagonistas de una conversación que recorrería el mundo. Y aunque su presencia terminaría por desvanecerse, tan misteriosamente como había llegado, las preguntas que sembraron permanecerían mucho tiempo después de que el último eco de su canto se apagara sobre las aguas. Pero lo que aquellos primeros curiosos hallaron entre los juncos merece ser contado con detalle, porque lo que descubrieron aquella noche desataría un debate de una naturaleza completamente distinta. Uno que ya no hablaría de metales ni de oro, sino de la vida misma, de la naturaleza y de las escrituras entrelazadas de una forma que pocos habían imaginado. Los primeros reportes llegaron en voz baja, casi con timidez. Al principio solo un puñado de vecinos mencionó haber escuchado sonidos poco habituales cerca de un tramo apartado del río Jordán después de la puesta del sol. La mayoría lo descartó como algo propio de la estación, un fenómeno pasajero sin mayor importancia. Y no era una idea descabellada porque los ríos están rebosantes de vida. Las aves se acomodan entre los juncos al caer la tarde. Los insectos llenan el aire nocturno con su zumbido incansable. Las criaturas salen de sus escondites a medida que la temperatura desciende y el calor del día se rinde ante la frescura de la noche. Todo eso forma parte del pulso natural del río. Pero esto era diferente. Esto tenía otra cadencia, otra intensidad. El sonido persistió durante días y luego durante semanas enteras. Y según relataron varios testigos, parecía brotar de un único punto concentrado, de una zona muy específica, en lugar de extenderse por todo el río como habría sido lo esperado. Era como si algo hubiera decidido reunirse justo en aquel rincón, y solo allí. La curiosidad terminó por atraer tanto a los residentes como a los investigadores hasta el lugar. Y lo que encontraron esperando entre los juncos se convirtió rápidamente en el tema de las conversaciones más intensas de toda la región. Cientos de ranas, quizá miles, reunidas todas ellas en un tramo sorprendentemente pequeño de la orilla del río. Lo verdaderamente desconcertante era su distribución. Los animales no se repartían de manera uniforme por el hábitat circundante, como cabría esperar en la naturaleza. Al contrario, se concentraban de forma abrumadora en una sola zona aislada, apiñados unos sobre otros, como si algo los hubiera convocado a todos al mismo punto. Durante las horas de la tarde sus cantos se fundían en un coro continuo, una vibración densa e ininterrumpida que podía escucharse desde distancias considerables. Quien pasaba cerca sentía que la tierra misma latía. Para los biólogos que acudieron al lugar, las primeras explicaciones fueron directas y razonables. Cambios en el nivel del agua, comportamientos reproductivos propios de la especie, fluctuaciones de temperatura, condiciones ambientales que favorecen las grandes congregaciones de anfibios. Y esas explicaciones, sin duda, tenían su peso. La naturaleza produce con frecuencia espectáculos asombrosos que nos parecen extraños simplemente porque muy pocas personas los presencian de primera mano. Lo raro no siempre es sobrenatural. A veces es solo la naturaleza haciendo lo que siempre ha hecho, lejos de nuestros ojos. Sin embargo, no todos contemplaron el fenómeno a través de una lente puramente científica. Y es que el río Jordán ocupa un lugar único en la imaginación de millones de creyentes repartidos por todo el mundo. Acontecimientos que pasarían totalmente inadvertidos en cualquier otro sitio adquieren aquí un significado especial, una resonancia que trasciende lo cotidiano. Cuando algo ocurre en el Jordán, la gente presta atención. A medida que las imágenes de aquella congregación se difundían por Internet, muchos recordaron de inmediato uno de los relatos más célebres de las Escrituras, la historia de Egipto y la plaga de ranas descrita en el libro del Éxodo. Durante generaciones, ese relato ha permanecido como un símbolo de advertencia, de confrontación y de intervención divina, un recordatorio de lo que sucede cuando el corazón humano se endurece frente a las señales del cielo. Y la aparición de semejante multitud de ranas junto a uno de los ríos más significativos de toda la Biblia invitó, de forma casi inevitable, a establecer comparaciones. Algunos observadores consideraron el parecido sencillamente impactante, imposible de atribuir al azar. Otros pidieron prudencia y calma. Al fin y al cabo, la historia está repleta de ejemplos de personas que interpretaron acontecimientos ordinarios a través del filtro de expectativas extraordinarias, viendo señales donde solo había coincidencias.
y ese llamado a la mesura también merecía ser escuchado. Pero sin importar dónde se posicionara cada quien, las conversaciones no dejaban de crecer y multiplicarse. Los líderes de fe discutían el simbolismo del fenómeno desde los púlpitos. Los investigadores analizaban los datos ambientales con rigor científico. Los habitantes de la zona compartían, con los ojos todavía abiertos por el asombro, lo que habían presenciado con sus propios sentidos. Y mientras tanto, las ranas seguían allí, imperturbables, llenando las noches con su coro incesante. Y entonces sucedió algo todavía más extraño. Casi con la misma rapidez con la que habían aparecido, muchas de ellas se esfumaron. Las densas congregaciones que tanta atención habían atraído comenzaron a disolverse. El coro que inundaba las tardes se fue apagando poco a poco, hasta convertirse en un murmullo cada vez más tenue. En un periodo relativamente corto, el fenómeno pareció desvanecerse tan misteriosamente como había llegado. Pero las preguntas permanecieron flotando en el aire, sin resolver. ¿Fue simplemente un evento ecológico inusual, una rareza de la naturaleza amplificada por la fama bíblica del río? ¿Una coincidencia magnificada por el peso simbólico del lugar donde ocurrió? ¿O acaso aquella congregación se volvió memorable porque le recordó a la gente algo mucho más grande que ella misma? Tal vez esa fue, en el fondo, la verdadera historia, no las ranas en sí, no los titulares que llenaron las pantallas, sino la manera en que un suceso aparentemente simple llevó a incontables personas a volver sobre pasajes antiguos que llevaban años sin abrir, a releer palabras que creían conocer, a reflexionar, a hacerse preguntas, a prestar atención. A veces el cielo no necesita gritar. A veces basta con un coro de ranas junto a un río para que una multitud levante la mirada. Y mientras aquellos debates continuaban encendidos, los arqueólogos que trabajaban en otro punto del Jordán realizaron un hallazgo que pronto eclipsaría todo lo anterior. A diferencia de las armas, a diferencia del tesoro, a diferencia de la enigmática reunión de ranas, este descubrimiento se conectaba de manera directa con las primeras generaciones de cristianos. Bajo capas de tierra y sedimento, oculto a la vista durante siglos, los investigadores comenzaron a desenterrar los restos de una estructura que parecía pertenecer a un mundo enteramente distinto. Piedra por piedra, un capítulo olvidado de la historia cristiana emergía lentamente del suelo. Y lo que descansaba bajo la superficie dejaría a muchos preguntándose si el río Jordán todavía conservaba, en algún rincón de su ser, los ecos de la fe que un día floreció a lo largo de sus orillas. El misterio de las ranas apenas se había desvanecido cuando este nuevo descubrimiento volvió a arrastrar todas las miradas de regreso al Jordán. Solo que esta vez la evidencia no se movía. Esta vez estaba enterrada, quieta, esperando. Durante meses, los arqueólogos habían estado examinando una franja de tierra que las cambiantes condiciones ambientales habían dejado al descubierto a lo largo del río. Al principio, los investigadores creyeron que estaban ante nada más que un montón de piedras dispersas, desplazadas por siglos de inundaciones y erosión. Un simple accidente geológico. Pero conforme la excavación avanzaba, un patrón empezó a dibujarse ante sus ojos. Las piedras no estaban colocadas al azar. Parecían dispuestas de manera deliberada, ordenadas por una mano humana. Comenzaron a distinguirse muros que tomaban forma. Fragmentos de arquitectura tallada asomaban desde debajo del suelo. Lo que en un inicio parecía insignificante se revelaba poco a poco como parte de una estructura mucho más grande y compleja. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Bajo capas de tierra compactada, los trabajadores descubrieron un elaborado suelo de mosaico. A pesar de haber permanecido siglos bajo tierra, buena parte de aquella obra de arte se conservaba de forma asombrosa. Intrincados diseños geométricos se extendían por la superficie con una precisión que quitaba el aliento. Pequeñas piedras de colores formaban patrones que aún conservaban rastros de su belleza original, como si el tiempo no se hubiera atrevido a borrarlos del todo. El descubrimiento capturó de inmediato la atención de los historiadores. Pero lo que verdaderamente dejó atónitos a los investigadores fue lo que apareció a continuación. Símbolos, antiguos símbolos cristianos. Cruces cuidadosamente incorporadas al mosaico. Imágenes que recordaban a peces, elementos decorativos asociados con algunas de las comunidades cristianas más antiguas que existieron. Con cada capa que se retiraba, la importancia del sitio se volvía más y más evidente. Aquello no era un edificio corriente. Todo apuntaba a que se trataba de un lugar de culto, un espacio de reunión para creyentes que vivieron cerca del Jordán hace muchos siglos, y las implicaciones eran extraordinarias. Mucho antes de que las imponentes catedrales dominaran el horizonte de las ciudades con sus torres y campanarios, los primeros cristianos solían reunirse en estructuras humildes, sencillas, repartidas por toda Tierra Santa. Muchos de aquellos lugares desaparecieron con el paso del tiempo, borrados por las guerras, los desastres naturales, los cambios de población y el olvido implacable de las generaciones. Y sin embargo aquí, escondido bajo la tierra, uno de esos sitios olvidados parecía estar regresando a la luz.
Los investigadores trabajaron con extremo cuidado, conscientes de que cada piedra importaba, de que cada inscripción podía ofrecer una pista más. Y muy pronto surgieron nuevos hallazgos. Fragmentos de escritura antigua, tallas decorativas de una delicadeza sorprendente, rasgos arquitectónicos coherentes con las prácticas de culto de los primeros siglos del cristianismo. Algunos expertos sugirieron que la estructura pudo haber servido a los peregrinos que atravesaban la región en su camino hacia los lugares sagrados. Otros propusieron que funcionaba como una iglesia local para las comunidades que habitaban el Valle del Jordán. No se ha alcanzado una conclusión definitiva, pero hay un hecho que resulta innegable. Durante generaciones enteras, este edificio permaneció invisible. Civilizaciones completas se alzaron y cayeron por encima de él. Imperios surgieron y se desvanecieron. Las guerras redibujaron una y otra vez el mapa de la región. Y mientras tanto, la estructura aguardaba en silencio bajo el suelo, con su existencia olvidada y su historia inconclusa. Hasta ahora, para muchos creyentes, el simbolismo resultaba imposible de pasar por alto. El río Jordán siempre ha estado asociado con la renovación, con los cruces, con los nuevos comienzos, con esos instantes en que los propósitos ocultos se vuelven visibles. Y ahora, junto a las armas antiguas y al tesoro largamente sepultado, otra pieza del pasado había emergido, no un arma de guerra, no un símbolo de riqueza, sino un testimonio de fe, un recordatorio de que las generaciones que nos precedieron se reunieron para adorar al mismo Dios, para leer las mismas escrituras y para depositar su esperanza en las mismas promesas que hoy sostienen a millones de personas. El descubrimiento despertó un renovado interés entre los peregrinos que visitan la región. Muchos se preguntaron qué habrían experimentado aquellos primeros creyentes, qué oraciones resonaron entre aquellos muros, qué temores cargaban en el pecho, qué esperanzas los sostuvieron durante los tiempos de incertidumbre. Las piedras no podían responder, y sin embargo su mera supervivencia parecía hablar por sí sola. La historia no las había borrado, el tiempo no las había destruido. Su testimonio permanecía intacto, y mientras los investigadores continuaban examinando las aguas que rodeaban el sitio, comenzó a manifestarse otro acontecimiento inesperado. Al principio pareció algo sin importancia, unos cuantos peces moviéndose por las zonas menos profundas. Luego aparecieron más, y más todavía. Pronto los observadores notaron que se congregaban en cantidades inusualmente grandes justo cerca del lugar donde había sido desenterrada la antigua estructura. Para los científicos existían explicaciones naturales, razones lógicas para semejante comportamiento, pero para otros la coincidencia en el tiempo resultaba extrañamente significativa, porque entre las especies observadas se encontraba una que ocupa un lugar único en la tradición cristiana. Un pez ligado durante siglos al ministerio de Jesús y al llamado de sus discípulos. Y a medida que los reportes se extendían, una nueva pregunta comenzó a circular de boca en boca. ¿Por qué aparecían estos peces justo aquí? ¿Y por qué precisamente ahora? La respuesta llevaría esta historia en una dirección totalmente inesperada. El descubrimiento de la antigua iglesia se convirtió rápidamente en una de las historias arqueológicas más comentadas en relación con el río Jordán. Los historiadores comenzaron a analizar su estructura arquitectónica, mientras los investigadores descifraban meticulosamente cada inscripción, y peregrinos venidos desde los lugares más lejanos viajaron para contemplar con sus propios ojos aquel sitio sagrado. Sin embargo, mientras todas las miradas permanecían fijas en las ruinas sobre la orilla, algo completamente inesperado se desarrollaba en silencio en las aguas cercanas. Al principio solo unos pocos investigadores lo notaron. Pequeños grupos de peces atravesaban las zonas poco profundas, una escena en apariencia ordinaria que en circunstancias normales no habría llamado la atención de nadie. Pero en el transcurso de los días siguientes, su número pareció aumentar de forma espectacular. Los observadores reportaron haber visto enormes bancos de peces reuniéndose en áreas donde rara vez se los había visto antes. Algunos nadaban muy cerca de las orillas. Otros se agrupaban junto a piedras sumergidas y a tramos del lecho recientemente expuestos por los cambios en el nivel del agua. Como era de esperar, los biólogos comenzaron a documentar esta actividad con detalle. Las poblaciones de peces suelen desplazarse en respuesta a los cambios ambientales. Las variaciones de temperatura, la profundidad del agua, la disponibilidad de alimento y los patrones migratorios pueden influir todos ellos en su comportamiento. Nada de esto era, en principio, inexplicable. Pero entre las especies identificadas por los observadores había una que capturó de inmediato el interés del público. La tilapia, un pez comúnmente asociado con la región que rodea el mar de Galilea y conocido a lo largo de la tradición cristiana como el pez de San Pedro. Durante siglos, esta especie ha estado ligada a uno de los momentos más memorables recogidos en los relatos de los Evangelios, un episodio que involucra a Jesús, a Pedro y una provisión que muchos consideran milagrosa. Ya sea que aquellos peces en particular cargaran o no un significado más profundo, su aparición fue más que suficiente para desatar una conversación generalizada.
Las publicaciones en las redes sociales empezaron a circular a toda velocidad. Los peregrinos compartían sus fotografías con entusiasmo, y los líderes de fe reflexionaban sobre el simbolismo que se escondía detrás de todo aquello. Porque en la enseñanza cristiana, los peces siempre han representado mucho más que simples criaturas acuáticas. Simbolizan un llamado, una misión, una fe profunda, la misma invitación que Jesús extendió cuando pidió a sus discípulos que dejaran atrás sus redes para convertirse en pescadores de hombres. Para algunos observadores, contemplar semejante cantidad de peces apareciendo justo al lado de la iglesia redescubierta resultaba extrañamente apropiado, casi poético. Un testimonio de fe olvidado emergiendo de la tierra, entrelazado con un símbolo bíblico familiar moviéndose a través del agua. Dos imágenes separadas por siglos enteros, compartiendo de pronto el mismo espacio, el mismo instante, la misma orilla. ¿Sería una simple coincidencia? Quizá. Y sin embargo el Jordán siempre ha sido un río que empuja a la humanidad a formularse preguntas más profundas, a mirar más allá de lo evidente. Y esas preguntas no harían más que intensificarse a medida que otro fenómeno comenzaba a desplegarse. Uno que, esta vez, podría contemplarse mucho más allá de las orillas del río, un fenómeno que teñiría el cielo y la tierra de un color imposible de ignorar. Vale la pena detenerse en el símbolo del pez, porque encierra mucho más de lo que aparenta a simple vista. Para los primeros cristianos, el pez no era un adorno decorativo ni un mero motivo artístico. Era una contraseña secreta, una señal de reconocimiento en tiempos de persecución. En una época en la que confesar abiertamente la fe podía costar la vida, los creyentes trazaban discretamente la silueta de un pez en el polvo o en las paredes para identificarse entre ellos. Aquel dibujo sencillo decía, sin necesidad de palabras, aquí hay un hermano, aquí puedes confiar. Por eso, cuando los arqueólogos hallaron imágenes de peces grabadas en el mosaico de la antigua iglesia, y cuando poco después bancos enteros de peces comenzaron a congregarse en las aguas cercanas, la coincidencia resultó, para muchos, sobrecogedora. Era como si el mismo símbolo, tallado en piedra hace siglos y nadando vivo en el presente, se diera la mano a través del tiempo, y no cualquier pez. La tilapia, conocida durante generaciones como el pez de San Pedro, está profundamente ligada a los relatos evangélicos. Se cuenta que Jesús envió a Pedro a echar el anzuelo y a tomar el primer pez que subiera, en cuya boca encontraría una moneda con la que pagar el tributo. Se cuenta también que, tras una noche entera de pesca infructuosa, las redes se llenaron de manera milagrosa cuando obedecieron la palabra del Maestro. El pez, en la memoria cristiana, está unido a la provisión, a la obediencia, a la confianza en medio de la escasez. Está unido a ese instante en que Jesús miró a un grupo de pescadores cansados y les dijo que dejaran sus redes para pescar hombres, para dedicar sus vidas a algo infinitamente más grande que su oficio. Ver aparecer justamente a esta especie, justamente ahora, justamente allí, difícilmente podía dejar indiferente a nadie. Los biólogos, por supuesto, tenían sus explicaciones y merecían ser escuchadas. Los peces se agrupan por muchas razones. Buscan alimento, huyen de los depredadores, responden a los cambios de temperatura y de oxígeno en el agua. Cuando el nivel del río desciende, ciertas zonas se calientan, ciertos nutrientes se concentran, y los peces acuden en masa a esos puntos. Todo eso es cierto, y ninguna persona sensata lo negaría. Pero incluso admitiendo la explicación científica, quedaba en pie una pregunta que la ciencia no podía responder. ¿Por qué todos estos fenómenos se estaban alineando al mismo tiempo, en el mismo lugar, con una precisión que rozaba lo teatral? La ciencia puede explicar el mecanismo de cada suceso por separado. Lo que le cuesta explicar es la coreografía del conjunto, la sensación de que todo forma parte de una misma partitura. Los peregrinos que acudieron a la región lo vivieron de una manera muy distinta a la de los investigadores. Para ellos, cada detalle era una carta escrita a mano. Muchos se arrodillaron a la orilla, otros lloraron en silencio contemplando las aguas. Algunos sumergieron sus manos en el río, repitiendo un gesto tan antiguo como la fe misma. Porque el Jordán, para el creyente, nunca ha sido un destino turístico más. Es un lugar de renovación, un umbral. Es el sitio donde el pueblo de Israel cruzó desde la esclavitud del desierto hacia la libertad de la promesa. Es el sitio donde tantos han venido a lavarse simbólicamente, a dejar atrás una vida vieja y a empezar de nuevo. Sumergirse en el Jordán es, para millones de personas, morir a lo que fueron y renacer a lo que anhelan ser. Y encontrar ese río en el centro de tantos prodigios reavivó en ellos una certeza que llevaban dormida en el pecho. Conviene también recordar quiénes fueron aquellos primeros cristianos cuyos rastros emergieron de la tierra. No eran multitudes triunfantes ni ejércitos poderosos. Eran pequeñas comunidades frágiles, a menudo perseguidas, que se reunían en casas humildes o en modestos edificios como el que fue desenterrado. Se juntaban a la luz de las lámparas para compartir el pan, para leer las cartas de los apóstoles, para cantar en voz baja y para sostenerse mutuamente en un mundo que muchas veces los despreciaba.
No tenían catedrales, ni riquezas, ni poder político. Tenían fe, y se tenían los unos a los otros, y aún así, aquella fe frágil, encendida en la penumbra por gente sin nombre, terminó por transformar el mundo entero. Cuando los muros de aquella antigua iglesia salieron a la luz, no salió solo un edificio, salió el testimonio silencioso de que la fe verdadera no necesita grandeza para perdurar, le basta con ser auténtica. Y hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que esas piedras hayan sobrevivido. Piénsalo. Sobre aquel humilde lugar de culto pasaron guerras, invasiones, terremotos, sequías, siglos de abandono. Todo lo que era poderoso en aquella época se derrumbó. Los imperios que perseguían a esos cristianos desaparecieron. Los ejércitos que marchaban sobre el valle se convirtieron en polvo. Y sin embargo, las humildes piedras donde unos pocos creyentes se arrodillaron a rezar seguían ahí, esperando pacientes bajo la tierra el momento de volver a hablar. Es como si la historia misma quisiera enseñarnos una lección que nos cuesta aprender. Que lo que el mundo considera débil suele ser lo que perdura. Que la fe sencilla resiste allí donde el poder se desmorona. Que una oración susurrada en la oscuridad puede tener más futuro que un imperio entero. Por eso, cuando juntamos todas las piezas, cuando ponemos lado a lado las armas, el tesoro, las ranas, la iglesia y los peces, empieza a dibujarse un cuadro que va mucho más allá de la arqueología. Cada hallazgo por sí solo podría explicarse, pero el conjunto, la manera en que se suceden uno tras otro, la forma en que todos apuntan hacia los mismos temas de fe, de advertencia, de renovación y de memoria, resulta difícil de atribuir al puro azar. Y es esa acumulación, más que ningún prodigio individual, la que ha llevado a tantas personas a volver la mirada hacia el cielo. No porque un objeto brillara en el barro, sino porque el conjunto de todos ellos parecía susurrar una misma frase. Presta atención. Despierta. Mira hacia arriba. Los líderes religiosos que reflexionaron sobre estos acontecimientos coincidieron en un punto. No se trataba de caer en el sensacionalismo ni en el miedo. Se trataba de recuperar una actitud que el mundo moderno ha ido perdiendo. La capacidad de asombro, la disposición a preguntarse si acaso hay un sentido más profundo detrás de lo que vemos. Vivimos rodeados de pantallas que nos anestesian, de ruido que nos aturde, de prisas que nos impiden pensar. Y de pronto, un río que baja de nivel, unas ranas que cantan en la noche, unos peces que se congregan cerca de un templo olvidado, nos obligan a detenernos, a apagar el ruido, a preguntarnos cosas que llevábamos años sin plantearnos. Quizá ese sea el mayor de todos los milagros. No el prodigio en sí, sino su capacidad de despertarnos. Y mientras las conversaciones sobre los peces y la iglesia seguían encendiendo debates en todo el mundo, mientras los peregrinos llegaban en número creciente y los expertos publicaban sus análisis, comenzó a percibirse un cambio distinto. Un cambio que ya no ocurría bajo el agua ni bajo la tierra, sino en lo alto, en el cielo mismo. La atmósfera parecía alterarse. El aire adquiría una densidad extraña. Y quienes vivían en el valle empezaron a levantar la vista con una inquietud que no sabían nombrar, porque lo que estaba a punto de suceder ya no sería visible solo para los arqueólogos ni para los buzos. Sería visible para todos, desde muy lejos, imposible de ocultar y difícil de explicar. El río había hablado desde sus profundidades. Ahora el cielo estaba a punto de tomar la palabra. Antes de continuar conviene ampliar la mirada, porque lo que estaba ocurriendo en el Jordán no era un hecho aislado en el mapa. A miles de kilómetros de distancia, hacia el este, otro de los grandes ríos de la historia bíblica atravesaba su propia transformación. El Éufrates, ese cauce inmenso mencionado desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones finales del Apocalipsis, también estaba menguando. Sus aguas, que durante milenios regaron la cuna misma de la civilización, se replegaban lentamente, dejando al descubierto un lecho agrietado que no se había visto en generaciones. Y al igual que en el Jordán, la retirada de las aguas empezaba a revelar cosas que llevaban siglos ocultas, restos de antiguas construcciones, vestigios de ciudades sepultadas, fragmentos de un pasado remoto que el río había guardado celosamente bajo su superficie. La coincidencia no pasó desapercibida para quienes conocen las Escrituras, porque el Éufrates ocupa un lugar muy particular en la profecía. Está mencionado desde el Jardín del Edén, como uno de los ríos que regaban aquel primer paraíso, hasta las páginas del Apocalipsis, donde se anuncia que sus aguas se secarían para preparar el camino en los tiempos finales. Que este río, precisamente este, comenzara a retroceder de manera visible en la misma época en que el Jordán revelaba sus secretos, resultaba para muchos ojos demasiado significativo como para ignorarlo. Dos ríos, separados por enormes distancias, ambos centrales en el relato bíblico, ambos hablando al mismo tiempo con una voz que parecía urgente, como si la tierra entera se estuviera coordinando para transmitir un mismo mensaje. Los expertos, como siempre, ofrecieron explicaciones razonables. Sequías prolongadas, cambios en los patrones de lluvia, represas construidas río arriba que alteraban el caudal.
décadas de sobreexplotación del agua para la agricultura y el consumo humano. Todo eso es cierto y forma parte de una crisis ambiental muy real que afecta a esta parte del mundo. Nadie con sentido común negaría esos factores. Pero una vez más, la explicación técnica dejaba intacta la pregunta que de verdad inquietaba a la gente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos dos ríos concretos, cargados de tanto peso simbólico, al mismo tiempo, en la misma generación? La ciencia describe el cómo. Pero hay preguntas sobre el cuándo y el por qué que escapan a los instrumentos de medición y que solo el corazón se atreve a formular. Mientras tanto, en los alrededores del Jordán, los reportes de fenómenos extraños seguían multiplicándose. Los habitantes describían atardeceres de colores inusuales, cielos que ardían en tonos que no recordaban haber visto antes. Se hablaba de bandadas de aves que cambiaban sus rutas de vuelo, de animales que se comportaban de manera inquieta, de un silencio antinatural que a veces se apoderaba del valle justo antes de que algo ocurriera. Ninguno de estos hechos, tomado por separado, resultaba imposible de explicar. La naturaleza es rica en rarezas, y la mente humana tiende a encontrar patrones incluso donde no los hay. Pero la suma de todos ellos, la densidad con que se acumulaban en un mismo periodo y en un mismo lugar, generaba una atmósfera difícil de describir. Una sensación compartida de que algo se estaba moviendo bajo la superficie de lo ordinario. La historia, además, ofrece un espejo inquietante. En más de una ocasión a lo largo de los siglos, la retirada de las aguas ha precedido a grandes cambios. Ciudades enteras que dependían de los ríos vieron cómo sus cauces menguaban antes de que la desgracia las alcanzara. Civilizaciones que florecieron junto al agua se derrumbaron cuando esa agua las abandonó. No es que el río causara la catástrofe, sino que su comportamiento parecía anunciarla, como si fuera un termómetro de algo más profundo. Y ahora, contemplando cómo el Jordán y el Éufrates retroceden a la vez, muchos no pueden evitar preguntarse si no estaremos ante una de esas señales que la historia ha grabado tantas veces. Un aviso escrito en el lenguaje del agua, ese idioma antiguo que la humanidad lleva demasiado tiempo sin escuchar con atención. Y es aquí donde el relato adquiere una dimensión casi vertiginosa, porque no se trata solo de un río, ni de dos. Se trata de un patrón que se repite en distintos puntos del planeta, de una sensación creciente de que las certezas sobre las que construimos nuestra vida cotidiana son mucho más frágiles de lo que queremos admitir. El agua que damos por segura cada vez que abrimos un grifo es en realidad un préstamo. La tierra que pisamos con confianza guarda secretos que pueden salir a la luz en cualquier momento. Y el cielo que miramos apenas de reojo entre una notificación y otra todavía es capaz de sobrecogernos si nos detenemos a contemplarlo. Todos estos fenómenos, juntos, nos recuerdan una verdad incómoda que la modernidad se empeña en olvidar. No controlamos tanto como creemos, no somos los dueños absolutos de esta creación. Somos huéspedes, y hay señales que conviene no ignorar. Para los creyentes, este cuadro completo resonaba con una fuerza particular. Las escrituras hablan una y otra vez de ríos que se secan, de aguas que se transforman, de la naturaleza que responde a los designios del cielo. Hablan de un tiempo en que las señales se multiplicarían, en que lo que estaba oculto se revelaría, en que la creación misma gemiría anunciando algo grande. Y sin caer en el alarmismo ni en las fechas concretas, muchos empezaron a sentir que valía la pena, al menos, prestar atención. Abrir de nuevo esos libros antiguos. Releer esas páginas que quizá llevaban años cerradas. Preguntarse si acaso las palabras escritas hace milenios no estarían describiendo, con una precisión inquietante, el mundo que ahora vemos por la ventana. Porque esa es, al final, la verdadera fuerza de todo lo que estaba sucediendo. No un prodigio espectacular que obligara a creer por la fuerza, sino una acumulación silenciosa de señales que invitaban, con delicadeza pero sin descanso, a despertar. El río que baja, el tesoro que emerge, las ranas que cantan, el templo que resurge, los peces que se congregan, el cielo que se enciende, y ahora los dos grandes ríos de la Biblia retrocediendo al unísono, cada pieza sumándose a la anterior, formando un mosaico cada vez más difícil de descartar como simple casualidad. Y justo cuando parecía que el asombro había alcanzado su punto máximo, cuando la gente creía haberlo visto ya todo, el propio Jordán se preparaba para su revelación más impactante. Una que no vendría del fondo del lecho ni de las profundidades de la tierra, sino de la superficie misma de sus aguas. Un cambio tan visible, tan repentino y tan cargado de simbolismo, que estremecería incluso a los más escépticos. Porque el río estaba a punto de cambiar de color. Los testigos describieron primero un cambio inusual en la atmósfera. Una extraña neblina que se posaba sobre el valle. Polvo suspendido a lo lejos, flotando en el aire como una advertencia muda. Y densas nubes que comenzaban a acumularse sobre ciertas porciones del terreno, oscureciendo el horizonte. Después, llegó la lluvia. A primera vista parecía completamente ordinaria, una precipitación como tantas otras. Pero cuando las gotas empezaron a golpear las rocas, los senderos y la vegetación, la gente notó algo profundamente perturbador.
El agua de lluvia arrastraba un inconfundible tono rojizo. Los reportes se propagaron a toda velocidad. Aparecieron fotografías en Internet, y los videos comenzaron a circular por múltiples plataformas, pasando de mano en mano, de pantalla en pantalla. Bajo determinadas condiciones de luz, las superficies parecían manchadas con un residuo de color carmesí, como si el cielo mismo estuviera sangrando sobre la Tierra. Los científicos señalaron hacia un fenómeno conocido como lluvia roja o lluvia de sangre, un evento que en ocasiones se asocia con partículas de polvo transportadas por corrientes atmosféricas a lo largo de enormes distancias. Este tipo de episodios ha sido documentado en distintas partes del mundo y tiene explicaciones perfectamente racionales. Y sin embargo, para muchas personas, las explicaciones científicas hicieron muy poco por disminuir su fascinación o su inquietud. Poco después de que surgieran estos reportes, la atención se desplazó de nuevo hacia el propio río. Algunos observadores afirmaron que ciertas porciones del Jordán se veían más oscuras de lo habitual, y en determinadas zonas el agua parecía reflejar tonalidades rojizas bajo condiciones ambientales específicas, como si guardara en su interior el color de una advertencia. Las imágenes se difundieron con rapidez. Algunos las descartaron sin darles importancia, otros quedaron completamente cautivados, incapaces de apartar la mirada. Y una vez más, los recuerdos antiguos afloraron a la superficie. Muchos evocaron pasajes bíblicos que describen ríos transformados como señales de juicio y de advertencia divina. Otros pidieron cautela, subrayando que la apariencia visual puede verse fuertemente influida por el sedimento, las algas, los minerales, las condiciones de iluminación y un sinfín de factores ambientales. El debate se intensificó. Los científicos buscaban explicaciones lógicas, los creyentes buscaban respuestas en las Escrituras, y los periodistas buscaban certezas definitivas que pudieran llenar sus titulares. Pero sin importar dónde se ubicara cada persona, un hecho permanecía innegable. El río Jordán volvía a acaparar, una vez más, la atención del mundo entero. Y tal vez lo que hacía que todos estos acontecimientos resultaran tan increíblemente poderosos no era ningún descubrimiento aislado. No eran las armas, no era el tesoro, no eran las ranas, ni la iglesia, ni siquiera el extraño tono de las aguas. Era la acumulación, un suceso tras otro, un misterio seguido de otro misterio. Cada hallazgo empujaba a las personas a revisar preguntas que habían ignorado durante mucho tiempo, preguntas sobre la historia, sobre la fe y sobre la profecía. Y a medida que estas conversaciones seguían extendiéndose por todo el mundo, muchos empezaron a percibir un patrón todavía más grande, más profundo, más inquietante. El Jordán no era el único río bíblico que estaba generando titulares. Muy lejos, hacia el este, otro antiguo cauce atravesaba cambios dramáticos por su propia cuenta. Un río mencionado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ligado a algunas de las profecías más misteriosas de todas las Escrituras. Un río cuyas aguas menguantes estaban revelando secretos ocultos durante generaciones. Y lo que estaba sucediendo allí pronto haría que los descubrimientos del Jordán parecieran apenas el comienzo de algo mucho mayor. Y entonces las cosas se agravaron. No mucho después de que la lluvia cesara, el río Jordán, ya castigado por la sequía y por el daño ambiental, comenzó a cambiar. Tramos enteros del río se tiñeron de un profundo color carmesí. Las fotografías y los videos se propagaron velozmente por las redes sociales. Las aguas que un día fueron célebres por los bautismos y las bendiciones ahora parecían el escenario de una advertencia. Las autoridades locales buscaron explicaciones de todo tipo, desde depósitos de hierro y floraciones de algas rojas hasta escurrimientos químicos de origen humano. Pero no se halló nada concreto, nada que satisficiera por completo. La transformación había sido demasiado repentina, demasiado concentrada, y cargaba un valor simbólico demasiado alto como para descartarla sin más. Para los creyentes, los paralelismos resultaban innegables. En el libro del Éxodo, en el capítulo 7, se relata cómo Moisés golpeó el Nilo con su vara y el agua se convirtió en sangre, la primera de las 10 plagas enviadas para estremecer al faraón y despertar a un pueblo de corazón endurecido. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, se lee que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua, y estos se convirtieron en sangre. ¿Podría el río Jordán, el mismo río donde Jesús fue bautizado, estar reflejando ahora ese mismo patrón divino? ¿Sería un anuncio de juicio, destinado no solo a castigar, sino a despertar a un mundo dormido? Líderes de fe de diversas denominaciones lanzaron un mismo clamor. Esto no es una coincidencia. Esto es profecía. Cuando el río de la misericordia corre teñido de rojo, no es únicamente la naturaleza la que gime, sino Dios mismo llamando a su pueblo de regreso a casa. Y las señales no se detuvieron ahí. La aparición de ranas junto a un río que se torna rojo crea un paralelismo directo, y para muchos aterrador, con las plagas de Egipto descritas en el libro del Éxodo. En las Escrituras se narra que Moisés levantó su vara
y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre, y los peces del río murieron. Y poco después se advierte que si el pueblo se negaba a dejar partir a los hijos de Israel, la tierra entera sería azotada con ranas, y el Nilo bulliría de ellas. Aquellas fueron la primera y la segunda plaga enviadas por Dios para confrontar al faraón y despertar a una nación de corazón endurecido, sirviendo ambas como claras señales de advertencia y de juicio venido del cielo. ¿Y qué es lo que vuelve todo esto tan significativo en nuestros días? Que si las ranas aparecen de forma antinatural y un río como el Jordán o el Éufrates se tiñe de rojo, estas señales dejan de ser simples anomalías biológicas. Podrían ser ecos espirituales. Muchos creyentes y estudiosos de la Biblia interpretan estos fenómenos como la manera que tiene Dios de recordarnos su poder y de llamarnos de regreso al arrepentimiento, tal como lo hizo en Egipto hace miles de años. Entonces, ¿es exactamente lo mismo que las plagas de Egipto? No de forma idéntica, pero sí profundamente simbólico. Estas señales podrían ser reflejos proféticos, patrones que se repiten, enviados no para aterrorizar, sino para despertar a un mundo que se aleja lentamente de la verdad. Y en el libro del Apocalipsis, esas mismas señales reaparecen bajo formas todavía más estremecedoras, solo que esta vez como parte del juicio final. Si estas señales están manifestándose de nuevo, ¿qué es lo que Dios intenta decirnos? Este es un tiempo para la oración, para la reflexión y para la preparación. Las Escrituras dejan bien claro que Dios siempre envía advertencias antes de actuar. Nunca golpea sin antes llamar. Nunca cierra la puerta sin antes tocarla. Y por eso, en medio de todas estas señales, conviene detenerse, cerrar los ojos y elevar una oración. Padre Celestial, tú eres el Dios que partió el gran mar y calmó la tormenta con una sola palabra. Tú secaste las aguas del Jordán para que tu pueblo pudiera cruzar hacia la tierra prometida. Tú abriste los cielos sobre estas mismas aguas y declaraste que tu Hijo, Jesús, era el Cordero amado que quita el pecado del mundo. Y ahora, Señor, nos parece que vuelves a hablar, a través de ríos que se tornan rojos, a través de ranas que brotan de la tierra, a través de tesoros antiguos y de señales sagradas, estás llamando una vez más a tu pueblo, no con ira, sino con misericordia, no con condenación, sino con compasión. Padre, nos presentamos ante ti llenos de asombro y de humildad. Fortalécenos cuando nos sintamos débiles. Despierta nuestro espíritu cuando caigamos en la indiferencia y la comodidad. Guárdanos del miedo y anclanos firmemente en la verdad. Ayúdanos a reconocer tu mano en estas señales, no como simples coincidencias, sino como recordatorios divinos cargados de amor. Que no seamos como el faraón, cuyo corazón se endureció una y otra vez ante lo evidente. Que no seamos como el mundo en los días de Noé, distraído, engañado y desprevenido ante lo que estaba por venir. Al contrario, haznos semejantes a las vírgenes prudentes, con las lámparas rebosantes de aceite, esperando despiertas la llegada del esposo. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados, de nuestras distracciones y de nuestra indiferencia. Te pedimos un nuevo derramamiento de tu Espíritu. Reavívanos, vuelve a llenarnos, restáuranos y úsanos para hacer brillar tu luz en medio de la oscuridad que se aproxima. Prepara a tu novia, Jesús. Que seamos santos como tú eres santo. Que anhelemos el día de tu regreso y que caminemos en fe y no en temor, hasta que los cielos se abran y regreses en gloria. En el poderoso e incomparable nombre de Jesucristo. Amén. Cuando terminamos de pronunciar una oración así, conviene quedarse un momento en silencio y dejar que las palabras se asienten en el corazón. Porque es fácil dejarse arrastrar por el espectáculo de las señales y olvidar lo esencial. Y lo esencial no son las ranas, ni el color del agua, ni las monedas de oro, ni siquiera los muros de la antigua iglesia. Lo esencial es la relación entre el cielo y cada uno de nosotros. Todas estas manifestaciones, por asombrosas que sean, no tendrían ningún valor si nos dejaran exactamente igual que antes. El propósito de una señal nunca es la señal en sí misma. El propósito de una señal es señalar, apuntar hacia algo. Y si nos quedamos mirando el dedo que apunta, en lugar de mirar hacia donde apunta, habremos perdido por completo el sentido de todo lo que está sucediendo. Piensa en cómo actúa Dios a lo largo de toda la Biblia. Antes de cada gran juicio siempre hay una advertencia. Antes del diluvio, hubo décadas de predicación mientras se construía el arca. Antes de la destrucción de las ciudades, hubo mensajeros enviados a llamar al arrepentimiento. Antes del exilio de un pueblo entero, hubo profeta tras profeta rogando, suplicando, advirtiendo. El patrón se repite con una constancia que no puede ser casual. El cielo nunca golpea sin antes tocar la puerta. Nunca cierra sin antes abrir una y otra vez la posibilidad de volver. Y esa es, en el fondo, una de las verdades más consoladoras de toda la fe. Que incluso las señales que parecen aterradoras nacen en realidad del amor. De un amor que prefiere advertir antes que castigar, que prefiere despertar antes que perder,
que insiste con una paciencia infinita en darnos una oportunidad más. Cuando pensamos en las plagas de Egipto, tendemos a recordarlas como episodios de destrucción, el agua convertida en sangre, las ranas invadiendo cada rincón, la oscuridad cubriendo la tierra. Pero si miramos con más atención, descubrimos algo distinto. Cada plaga fue, ante todo, una oportunidad, una llamada al faraón para que cambiara de rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Después de cada señal había una pausa, un espacio para reflexionar, una puerta abierta al arrepentimiento. El drama de aquella historia no está solo en las plagas, sino en la respuesta del corazón humano ante ellas. Porque el faraón, una y otra vez, endureció su corazón. Vio los prodigios y en lugar de doblegarse, se cerró todavía más. Y ahí está la verdadera advertencia para nosotros. El peligro no es únicamente que vengan las señales. El peligro es que las veamos y no cambiemos nada. Que contemplemos lo extraordinario y volvamos, encogiéndonos de hombros, a nuestras distracciones de siempre. Ese es el examen silencioso que estos acontecimientos ponen delante de cada uno de nosotros. No se trata de si los fenómenos tienen o no una explicación científica. Casi todo en este mundo la tiene. Se trata de qué hacemos con lo que sentimos al contemplarlos. Se trata de si permitimos que ese asombro nos transforme o si lo dejamos morir bajo la avalancha de noticias del día siguiente. Porque hay una diferencia abismal entre ver y mirar, entre oír y escuchar, entre saber y entender. El faraón vio las plagas pero no las miró, oyó las advertencias pero no las escuchó. Supo lo que estaba ocurriendo, pero jamás lo entendió de verdad. Y esa ceguera voluntaria, esa sordera del alma, fue lo que finalmente lo destruyó. No las plagas en sí, sino su negativa obstinada a dejarse tocar por ellas. Muchos se preguntarán, con toda razón, si acaso no estamos exagerando, si no estamos leyendo mensajes cósmicos en fenómenos que la naturaleza produce con total normalidad. Y es una pregunta honesta que merece una respuesta honesta. La fe madura no consiste en ver milagros en cada rincón, ni en aterrorizarse con cada suceso extraño. Consiste en algo más sereno y más profundo. Consiste en vivir con el corazón despierto, atento, dispuesto a reconocer la voz del cielo cuando ésta habla, sin fabricar señales donde no las hay, pero también sin cerrarse a ellas cuando aparecen. El equilibrio es delicado. Por un lado está el fanatismo que ve el fin del mundo en cada tormenta. Por el otro está la indiferencia que no vería la mano de Dios ni aunque el cielo entero se abriera. Y entre esos dos extremos hay un camino sabio, el del que mantiene los ojos abiertos y el corazón humilde, el que no se deja llevar por el pánico pero tampoco se duerme en la comodidad. Lo que resulta innegable es que estos acontecimientos, sean cuales sean sus causas, están cumpliendo una función que ninguna explicación científica puede tachar de falsa. Están haciendo que millones de personas en todo el mundo vuelvan a hablar de Dios. Están reabriendo Biblias que llevaban años acumulando polvo. Están reuniendo a familias para conversar sobre la fe, la eternidad, el sentido de la vida. Están sembrando preguntas en corazones que hacía tiempo habían dejado de preguntarse nada. Y si un río que baja de nivel es capaz de provocar todo eso, si unas ranas que cantan en la noche pueden hacer que una persona se arrodille por primera vez en años, entonces quizá no importe tanto discutir sobre las causas. Quizá lo que importa es el fruto. Y el fruto de todo esto ha sido un despertar, una conversación renovada sobre lo eterno en medio de un mundo obsesionado con lo pasajero. Hay una imagen en el Evangelio que encaja perfectamente con este momento, la de las 10 vírgenes que esperaban la llegada del esposo. 5 de ellas fueron prudentes y llenaron sus lámparas de aceite. Las otras 5 fueron descuidadas y dejaron que sus lámparas se agotaran. Cuando el esposo llegó, de manera inesperada y en plena noche, solo las que estaban preparadas pudieron entrar a la fiesta. Las demás se quedaron fuera, golpeando una puerta que ya no se abrió. Esa parábola no habla de miedo, habla de preparación. Habla de la diferencia entre vivir dormidos, dando por sentado que siempre habrá tiempo, y vivir despiertos, con la lámpara encendida, listos para el momento en que todo cambie. Y las señales que estamos contemplando parecen susurrar exactamente eso. Prepara tu lámpara. Consigue aceite mientras puedas. No dejes para mañana el estado de tu alma, porque nadie tiene garantizado el mañana. Recuerda las lámparas antiguas que emergieron del lecho del río, aquellas que iluminaron oraciones hace siglos. No es casualidad que ese objeto tan humilde aparezca tanto en los hallazgos físicos como en las enseñanzas espirituales. La lámpara es luz en medio de la oscuridad. Es la pequeña llama que se niega a rendirse cuando todo alrededor se apaga. Y cada uno de nosotros lleva dentro una de esas lámparas. La pregunta es si la mantenemos encendida o si la hemos dejado apagarse bajo el peso de las preocupaciones, las distracciones y el cansancio. Estas señales, vengan de donde vengan, nos invitan a revisar el estado de nuestra llama interior, a preguntarnos si todavía arde o si necesita con urgencia un nuevo aceite, un nuevo aliento,
una nueva razón para brillar. Y aquí conviene decir algo con claridad y con ternura. Nada de esto tiene sentido si se convierte en fuente de terror. El cielo no envía señales para paralizarnos de miedo, sino para movernos hacia el amor. Un padre que ve a su hijo caminando hacia el borde de un precipicio no le grita para asustarlo por placer, sino para salvarlo. Y si estas manifestaciones son, como muchos creen, una voz del cielo, entonces esa voz no viene cargada de amenaza, sino de una preocupación infinita por cada uno de nosotros. Viene a decirnos que somos amados, que hay un camino de regreso, que la puerta sigue abierta, que por muy lejos que creamos haber llegado, por muy perdidos que nos sintamos, todavía hay tiempo de volver. Y esa, más que ninguna otra, es la verdadera noticia escondida detrás de todos estos prodigios. No una noticia de juicio, sino de misericordia. No un anuncio de condena, sino una invitación a la vida. Quizá te preguntes qué significa en términos concretos responder a una invitación así, porque es fácil hablar de despertar, de prepararse, de mantener la lámpara encendida, pero ¿cómo se traduce todo eso en la vida real, en el día a día de una persona común que tiene facturas que pagar, hijos que criar, preocupaciones que la desvelan por la noche? La respuesta afortunadamente no es complicada ni exige gestos heroicos. Empieza con algo tan sencillo como detenerse. Hacer una pausa en medio del vértigo cotidiano. Apagar por un momento el ruido y preguntarse, con honestidad, si la vida que estamos llevando es de verdad la vida que queremos llevar, si estamos caminando hacia donde queremos llegar, o simplemente dejándonos arrastrar por la inercia de los días. Esa pausa, ese instante de sinceridad con uno mismo, es el terreno donde todo cambio verdadero echa raíces. Después de la pausa viene el reconocimiento. Reconocer, sin excusas ni maquillajes, dónde nos hemos desviado. Todos cargamos cosas de las que no estamos orgullosos. Palabras que hirieron, promesas que rompimos, personas a las que fallamos, tiempo que malgastamos, oportunidades de amar que dejamos pasar. Reconocer todo eso no es hundirse en la culpa, sino todo lo contrario. Es el primer paso hacia la liberación. Porque solo podemos soltar aquello que primero hemos tenido el valor de mirar de frente. El arrepentimiento verdadero no tiene nada que ver con la vergüenza paralizante que nos aplasta. Tiene que ver con la esperanza. Es el reconocimiento sereno de que nos equivocamos, unido a la certeza de que es posible tomar un camino distinto. Es dar la vuelta cuando descubrimos que íbamos en la dirección equivocada. Y nunca es demasiado tarde para dar esa vuelta. Aquí es donde entra en juego una de las imágenes más hermosas de toda la fe, la imagen de la puerta abierta. En el relato del arca hubo un tiempo, largo y paciente, en que la puerta permaneció abierta para quien quisiera entrar. No estaba cerrada. No estaba vigilada por guardias que impidieran el paso. Estaba abierta de par en par, esperando. Cualquiera pudo haber entrado. Y esa imagen se repite una y otra vez en las Escrituras, como un estribillo que atraviesa los siglos. La puerta está abierta. El camino de regreso existe. Por muy lejos que hayamos ido, por muy perdidos que nos sintamos, siempre hay una manera de volver a casa. Ese es el corazón mismo del mensaje que late detrás de todas estas señales. No un portazo, sino una puerta abierta. No un rechazo, sino los brazos extendidos de quien espera con paciencia infinita el regreso de los suyos. Piensa en la historia del hijo que se marchó de casa. Tomó su herencia, se fue lejos, malgastó todo lo que tenía, tocó fondo. Y cuando por fin, humillado y arrepentido, decidió volver, esperando en el mejor de los casos ser aceptado como un simple sirviente, se encontró con algo que jamás habría imaginado. Su padre lo estaba esperando. Más aún, lo vio venir desde lejos, corrió hacia él, lo abrazó antes de que pudiera terminar de pronunciar sus disculpas y ordenó que se celebrara una fiesta. Esa es la imagen que el cielo tiene de cada uno de nosotros cuando decidimos volver. No la de un juez severo con el ceño fruncido, sino la de un padre que corre. Y comprender eso lo cambia todo. Porque una cosa es arrastrarse hacia un tribunal temiendo la condena, y otra muy distinta es caminar hacia unos brazos que ya están abiertos, esperando. La segunda imagen no da miedo. Da ganas de volver, y sin embargo la puerta abierta lleva consigo una advertencia silenciosa que sería una crueldad ocultar. Y es que ninguna puerta permanece abierta para siempre. En el relato del arca llegó un momento en que la puerta se cerró, no por capricho, no por falta de amor, sino porque toda oportunidad tiene su tiempo. Y esa es, quizá, la única urgencia legítima que estas reflexiones deberían despertar en nosotros. No la urgencia del pánico, sino la urgencia del amor. La misma urgencia con que le diríamos a alguien que amamos que no deje para mañana lo que su corazón le pide hoy. Porque el mañana no está garantizado para nadie. Ni el más joven ni el más sano tiene firmado un contrato con el tiempo. Y si hay algo importante que hacer, algo que arreglar, alguien a quien perdonar, un rumbo que corregir, la sabiduría dice que se haga ahora, mientras la puerta sigue abierta, mientras todavía hay tiempo. Muchas personas posponen las decisiones más importantes de su vida precisamente porque son las más importantes.
Aplazamos la reconciliación con un ser querido pensando que ya habrá tiempo. Postergamos el cambio interior que sabemos que necesitamos convencidos de que empezaremos la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Y así se nos escapan los días, uno tras otro, hasta que un acontecimiento inesperado nos recuerda de golpe que el tiempo era más corto de lo que creíamos. Tal vez esa sea una de las razones por las que estas señales resultan tan valiosas. Nos sacuden esa falsa sensación de que siempre habrá un después. Nos devuelven la conciencia del presente como el único momento que realmente poseemos. Ni el pasado, que ya se fue, ni el futuro, que aún no llega, sino este instante, ahora mismo, que es lo único que de verdad está en nuestras manos. Hay una serenidad profunda al otro lado de esta decisión. Quienes han dado el paso, quienes han hecho las paces con su conciencia y con su Creador, describen una paz que no depende de las circunstancias. No es que sus problemas desaparezcan, no es que la vida se vuelva de pronto fácil, es que dejan de cargar el peso invisible que arrastraban sin darse cuenta, es que pueden mirar el futuro, cualquier futuro, sin ese temblor secreto que antes los acompañaba. Esa es la libertad que se esconde detrás de toda esta historia de ríos y señales. No la esclavitud del miedo, sino la libertad de quien ha puesto su casa interior en orden y ya no le teme a nada, porque sabe de quién es y hacia dónde va. Y esa libertad está al alcance de cualquiera que la desee, sin excepción, sin importar lo que haya hecho o dejado de hacer. Por eso, si algo de todo esto ha resonado en tu interior, si en algún momento de este relato has sentido una punzada, un impulso, una voz apenas audible que te invitaba a detenerte y a mirar hacia adentro, no lo dejes pasar. No lo archives como una emoción más entre las 1000 que produce el día. Esa punzada podría ser lo más importante que te ocurra en mucho tiempo. Escúchala, dale espacio, permítele hacer su trabajo. Porque las señales exteriores, los ríos y los prodigios, por asombrosos que sean, no son un fin en sí mismos. Su única razón de ser es despertar una señal interior, un movimiento del corazón, una decisión del alma. Y esa señal interior, ese despertar silencioso en lo más hondo de ti, vale más que todos los tesoros que el Jordán pueda devolver, más que todos los prodigios que la tierra pueda mostrar. Porque es ahí, en el secreto del corazón, donde de verdad se juega todo. Hay un relato al que la mente vuelve una y otra vez cuando contempla todo esto, el relato de Noé. No por sus detalles espectaculares, sino por lo que revela sobre la naturaleza humana. Porque durante el tiempo en que se construyó el arca, la vida siguió su curso con absoluta normalidad. La gente se casaba, comía, bebía, compraba, vendía, hacía planes para el futuro. Todo parecía perfectamente estable, perfectamente seguro. Y precisamente esa sensación de normalidad fue lo que los perdió. No hubo maldad extraordinaria en su distracción. Simplemente estaban ocupados, absortos en lo cotidiano, convencidos de que el mañana sería igual que el ayer, de que aquel hombre extraño martillando madera durante años no era más que un excéntrico al que valía la pena ignorar. Y mientras se reían de él, el cielo se preparaba en silencio. Lo inquietante de esa historia es lo mucho que se parece a la nuestra. Nosotros también vivimos rodeados de una normalidad que parece indestructible. Nos levantamos, revisamos el teléfono, vamos al trabajo, hacemos planes, damos por sentado que todo seguirá exactamente igual. Y en medio de esa rutina, cuesta imaginar que algo pueda cambiar de forma radical y repentina. Pero la historia y las escrituras nos enseñan justo lo contrario. Los grandes cambios casi nunca llegan cuando los esperamos. Llegan precisamente cuando estamos más distraídos, más confiados, más convencidos de que nada puede alterar nuestro pequeño mundo. Por eso Jesús comparó su regreso con los días de Noé. No para asustar, sino para despertar. Para recordarnos que la vigilancia no es paranoia, sino sabiduría. Que estar preparados no significa vivir con miedo, sino vivir con sentido. Y aquí está la diferencia crucial entre Noé y sus contemporáneos. No es que Noé tuviera información secreta que los demás no tenían. Es que Noé escuchó, y los demás no. Recibió la advertencia y actuó en consecuencia, mientras el resto la oyó y siguió con su vida como si nada. La misma señal produjo dos respuestas opuestas. Una llevó a la salvación, la otra a la ruina. Y esa es tal vez la enseñanza más práctica de todo este relato. Las señales por sí solas no salvan a nadie. Lo que salva es la respuesta. Lo que marca la diferencia no es haber visto, sino haber actuado sobre lo que se vio. Podemos pasarnos la vida discutiendo si el río se tiñó de rojo por las algas o por el hierro, si las ranas se congregaron por la temperatura o por algo más. Pero mientras discutimos, la pregunta esencial permanece intacta, esperando una respuesta que solo cada uno de nosotros puede dar. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Fíjate en un detalle que atraviesa toda esta historia como un hilo de oro. Todo lo que estaba oculto ha ido saliendo a la luz. Las armas enterradas en el barro, el tesoro sepultado bajo el sedimento, el templo escondido bajo la tierra, los símbolos grabados en el mosaico,
los restos que el Éufrates guardaba en su lecho. Una y otra vez, lo invisible se ha vuelto visible, lo olvidado ha sido recordado, lo sepultado ha resurgido, y ese patrón físico parece reflejar una verdad espiritual mucho más profunda, porque también en nuestro interior hay cosas enterradas, verdades que hemos sepultado bajo capas de rutina y de ruido, preguntas que hemos escondido para no tener que enfrentarlas, heridas, culpas, anhelos, esa sed de eternidad que todos llevamos dentro y que tantas veces cubrimos con distracciones. Quizá el mensaje más íntimo de todos estos ríos que retroceden sea una invitación a dejar que también en nosotros baje el nivel del agua, a permitir que salga a la luz lo que hemos mantenido oculto, a mirar de frente aquello que llevamos demasiado tiempo evitando. Los dos grandes ríos de la Biblia, el Jordán y el Éufrates, parecen hablar hoy con una misma voz. El Jordán, río de bendición y de nuevos comienzos, río de bautismo y de cruces hacia la promesa. El Éufrates, río de los orígenes y de las profecías finales, mencionado en el principio y en el fin de las Escrituras. Uno en el oeste, otro en el este. Uno asociado a la gracia, otro a los grandes acontecimientos del tiempo final. Y ambos, en la misma generación, menguando, retirándose, revelando lo que guardaban. Es difícil no ver en ello una especie de paréntesis que se cierra, como si la historia que comenzó junto a estos ríos estuviera regresando a ellos para pronunciar sus últimas palabras, como si el agua misma nos estuviera diciendo que un capítulo largo se acerca a su desenlace y que conviene estar atentos al modo en que termina. No es necesario poner fechas, no es sabio pretender saber lo que ni siquiera los ángeles conocen. La actitud correcta no es la de calcular calendarios, sino la de vivir preparados sin importar el momento. Vivir de tal manera que, venga lo que venga, y cuando venga, nos encuentre con la lámpara encendida y el corazón en paz. Esa es la libertad que ofrece la verdadera fe. No la ansiedad de quien cuenta los días con terror, sino la serenidad de quien ha puesto su vida en orden y puede mirar el futuro, cualquier futuro, sin miedo. Las señales no vienen a robarnos la paz, sino a devolvérnosla. Vienen a recordarnos qué es lo que de verdad importa, para que dejemos de malgastar nuestros días en lo que no dura y empecemos a invertirlos en lo que permanece para siempre. Y así llegamos al corazón de toda esta historia. Porque después de recorrer las armas, el tesoro, las ranas, el templo, los peces, la lluvia teñida y los ríos que se secan, después de sopesar las explicaciones científicas y los ecos proféticos, queda una sola cosa por decir, una que resume todo lo anterior y le da su verdadero peso. Todo lo que hemos contemplado apunta más allá de sí mismo. Cada señal es una flecha, y todas las flechas apuntan en la misma dirección. Apuntan hacia una realidad que la humanidad ha intuido desde el principio y que estos acontecimientos vuelven a poner delante de nuestros ojos con una fuerza renovada. Escucha con atención lo que viene, porque es aquí donde todos estos hilos se anudan en una sola verdad. Pero antes de anudar ese último hilo, permíteme insistir en algo, porque es demasiado importante para pasarlo por alto. A lo largo de toda esta historia, hemos repetido una y otra vez que cada fenómeno tiene su explicación. Y es verdad. Los niveles del agua bajan por causas medibles. Los animales se congregan por razones estudiadas. Los minerales tiñen las corrientes. El polvo colorea la lluvia, las sequías retiran los ríos. La ciencia hace bien su trabajo, y no hay ninguna contradicción entre reconocer esas causas y percibir, al mismo tiempo, un sentido más profundo detrás de ellas. Al contrario, muchos de los grandes creyentes de la historia fueron también grandes observadores de la naturaleza, personas que estudiaban el mundo con rigor precisamente porque veían en él la obra de una inteligencia superior. Entender el mecanismo de un fenómeno nunca ha impedido maravillarse ante su misterio. Saber cómo funciona un atardecer no lo vuelve menos hermoso. El error estaría en creer que explicar el cómo agota el porqué, que describir el mecanismo de un acontecimiento responde a todas las preguntas que ese acontecimiento despierta. Podemos saber exactamente por qué el nivel del Jordán descendió este año, y aún así seguir preguntándonos por qué precisamente ahora, por qué en esta generación, por qué acompañado de tantas otras señales que apuntan en la misma dirección. La ciencia responde una clase de preguntas, pero hay otra clase de preguntas, igual de legítimas y quizá más urgentes, que la ciencia ni siquiera se propone abordar. Las preguntas sobre el sentido, sobre el propósito, sobre lo que todo esto significa para el corazón humano. Y renunciar a esas preguntas por miedo a no parecer razonables sería empobrecer nuestra existencia, reducirla a datos y mediciones, amputar la mitad más profunda de lo que somos. Por eso conviene sostener las dos miradas a la vez, sin que ninguna anule a la otra. Mirar con los ojos de la razón, que estudia, mide y explica, y mirar con los ojos del corazón, que percibe sentidos, intuye propósitos y se deja tocar por el misterio. Cuando las dos miradas se juntan, el mundo recupera toda su hondura.
el río deja de ser un simple caudal de agua para convertirse en lo que siempre fue para nuestros antepasados, un lugar donde la tierra y el cielo se rozan. Y los acontecimientos que hemos narrado dejan de ser una mera colección de curiosidades para revelarse como lo que muchos sienten que son, capítulos de una conversación que se remonta al principio de los tiempos y que todavía no ha terminado. Quizá esa sea la actitud más sabia frente a todo lo que hemos contemplado, no la del escéptico que descarta sin mirar, ni la del crédulo que cree sin pensar, sino la del buscador honesto que mantiene los ojos y el corazón abiertos por igual, el que observa con atención, se hace preguntas sin miedo y permanece dispuesto a reconocer la verdad, venga por donde venga. Esa disposición, humilde y valiente al mismo tiempo, es la que ha permitido a la humanidad avanzar en cada época. Y es la misma que estos ríos parecen estar reclamando de nosotros ahora. No que renunciemos a pensar, sino que pensemos hasta el final, sin detenernos cómodamente en la mitad del camino, sin apagar las preguntas justo cuando empiezan a ponerse interesantes. Con esa mirada doble, serena y despierta, estamos por fin listos para dar un paso atrás y contemplar el conjunto completo, para dejar que todas las piezas de esta larga historia se ordenen ante nosotros y revelen por fin la figura que componen, porque sólo cuando se contempla la totalidad y no los fragmentos aislados se comprende de verdad lo que estas aguas han estado tratando de decirnos durante todo este tiempo. Detengámonos entonces a contemplar el cuadro completo, porque sólo desde cierta distancia se aprecia la verdadera forma de las cosas. Cuando estamos demasiado cerca de un mosaico, solo vemos piedras sueltas, fragmentos de color que parecen no tener relación entre sí. Es necesario dar un paso atrás para que la imagen emerja, para que los pedazos dispersos se revelen de pronto como parte de un dibujo coherente. Lo mismo ocurre con todo lo que hemos venido narrando. Tomado pieza por pieza, cada acontecimiento tiene su propia explicación, su propia lógica, su propio contexto. Pero cuando damos un paso atrás y los miramos juntos, cuando dejamos que las armas, el oro, las ranas, el templo, los peces, la lluvia teñida y los ríos menguantes formen una sola imagen, algo cambia. Aparece un patrón. Y ese patrón habla un lenguaje que el corazón entiende antes que la razón. Ese lenguaje es, en el fondo, el lenguaje de la revelación. La palabra misma lo dice. Revelar significa quitar el velo, descubrir lo que estaba tapado, mostrar lo que permanecía escondido. Y eso es exactamente lo que estos ríos han estado haciendo. Quitando el velo, descubriendo, mostrando. Durante siglos, el agua cubrió estos secretos con un manto líquido, y durante siglos permanecieron invisibles, como si no existieran. Bastó con que el nivel bajara, con que las condiciones cambiaran para que todo aquello saliera a la superficie. Y hay en ese proceso una parábola silenciosa sobre la manera en que funciona la verdad. La verdad no deja de existir por estar oculta. Solo espera, aguarda paciente el momento en que las aguas retrocedan y la luz vuelva a alcanzarla. Nada de lo que es verdadero permanece enterrado para siempre. Tarde o temprano sale a la luz, y esa idea, aplicada a nuestra propia existencia, resulta a la vez inquietante y liberadora. Inquietante porque nos recuerda que nada permanece oculto de manera definitiva, ni siquiera aquello que preferiríamos mantener sepultado. Liberadora, porque también significa que ninguna verdad buena, ningún acto de amor, ningún gesto silencioso de bondad se pierde para siempre. Todo cuenta. Todo queda registrado en algún lugar, guardado por el mismo tiempo que un día lo devolverá a la luz. Vivimos como si nuestras acciones se desvanecieran en cuanto ocurren, como si lo que hacemos en secreto se borrara sin dejar rastro. Pero la lección de estos ríos es la contraria. Lo que se siembra, permanece. Lo que se entierra, reaparece. Y llegará el día en que todo lo oculto sea revelado, tanto lo que temíamos como lo que esperábamos. Hay quienes, al escuchar todo esto, sentirán una punzada de inquietud, y es comprensible. Pero conviene recordar que el propósito de estas reflexiones nunca es sembrar angustia, sino claridad. Una claridad que serena, que ordena, que pone las cosas en su justa perspectiva. Porque cuando entendemos que nuestra vida forma parte de una historia mucho más grande, que no somos accidentes perdidos en un universo indiferente, sino personajes de un relato que tiene principio, sentido y desenlace, entonces todo cambia. Los problemas cotidianos recuperan su tamaño real. Las preocupaciones que nos consumían se vuelven más pequeñas. Y aquello que de verdad importa, y que tantas veces posponemos, reclama por fin el lugar central que siempre debió tener. Estas señales, en ese sentido, son un regalo. Nos devuelven la perspectiva, nos recuerdan lo que somos y hacia dónde caminamos. Piensa en cuántas veces, a lo largo de la historia, la humanidad ha necesitado que algo la sacudiera para despertar. El ser humano tiene una capacidad asombrosa para acostumbrarse a todo, incluso a lo extraordinario. Lo que al principio nos maravilla, en poco tiempo nos parece normal. Lo que un día nos habría dejado sin aliento, al siguiente ya no lo notamos siquiera.
Esa costumbre, esa anestesia del alma, es uno de los mayores peligros de la existencia, porque nos hace pasar por la vida medio dormidos, sin ver de verdad, sin agradecer, sin asombrarnos. Y de vez en cuando la vida o el cielo nos envía algo que rompe esa costumbre, algo que nos obliga a mirar de nuevo con ojos limpios. Quizá esos sean, en última instancia, todos estos prodigios del Jordán, un antídoto contra la costumbre, una sacudida amorosa para que volvamos a mirar el mundo, y a nosotros mismos, con asombro. Los antiguos entendían algo que nosotros hemos olvidado. Entendían que la creación entera es una especie de libro, escrito en el lenguaje de los ríos, las montañas, las estrellas y las estaciones. Un libro que habla constantemente, aunque hayamos perdido la costumbre de leerlo. Para ellos, un río que se comportaba de manera extraña no era un simple dato meteorológico, sino una página de ese libro que pedía ser interpretada. Y aunque hoy sabemos mucho más que ellos sobre los mecanismos físicos de la naturaleza, tal vez hayamos perdido algo en el camino. La capacidad de escuchar, la disposición a preguntarnos no solo cómo ocurren las cosas, sino qué podrían estar diciéndonos. Recuperar esa capacidad no significa renunciar a la razón, significa completarla con la sabiduría del corazón, que percibe sentidos allí donde los instrumentos solo miden cantidades. Y por eso, cuando juntamos todo, cuando anudamos todos los hilos de esta historia, llegamos a una conclusión que trasciende cualquier hallazgo particular. El río Jordán no está simplemente devolviendo objetos del pasado, está devolviéndonos preguntas. Preguntas sobre quiénes somos, sobre de dónde venimos, sobre hacia dónde vamos, sobre qué haremos con el tiempo que se nos ha dado. Y esas preguntas, más valiosas que cualquier moneda de oro, más afiladas que cualquier punta de lanza, más duraderas que cualquier muro de piedra, son quizá el verdadero tesoro que estas aguas han sacado a la luz. Porque una moneda se puede gastar y un muro se puede derrumbar, pero una buena pregunta, sembrada en un corazón sincero, puede transformar una vida entera. Y eso es exactamente lo que estos acontecimientos han logrado en millones de personas alrededor del mundo. Han vuelto a sembrar las preguntas eternas. Así que, antes de llegar al final de este recorrido, vale la pena que cada uno se haga esas preguntas en silencio, no de manera abstracta, sino personal, íntima, honesta. Si de verdad estos ríos están hablando, ¿estoy yo dispuesto a escuchar? Si de verdad hay un sentido detrás de todo esto, ¿estoy viviendo de acuerdo con ese sentido o simplemente dejando pasar los días? Si mañana todo cambiara, ¿me encontraría preparado con la lámpara encendida o me sorprendería dormido, con el aceite agotado? Nadie más puede responder esas preguntas por nosotros. Son el diálogo secreto entre cada alma y su creador. Y tal vez ese diálogo, reavivado por un río que baja de nivel en una tierra lejana, sea el milagro más grande y más silencioso de toda esta historia. Porque al final, todo lo que hemos contemplado converge en una sola verdad. Una verdad tan antigua como el mundo y tan urgente como este mismo instante. Esa verdad, en el fondo, es sencilla. Tan sencilla que a veces nos cuesta aceptarla precisamente por su sencillez. Y es esta. No estamos solos, y no estamos aquí por casualidad. Detrás de los ríos, de las estrellas, de la historia y de nuestra propia respiración, hay una intención, un propósito, una mano que sostiene todo lo que existe. Los antiguos lo sabían por instinto. Miraban el mundo y percibían detrás de su belleza y de su orden la huella de un creador. Nosotros, en cambio, hemos aprendido a mirar el mismo mundo y a ver solo mecanismos, procesos, casualidades. Y sin embargo, de vez en cuando, ocurre algo que resquebraja esa mirada fría. Algo que nos devuelve, aunque sea por un instante, la sensación de que todo esto significa algo. Estos ríos que hablan son uno de esos momentos, una grieta en el muro de nuestra indiferencia, por la que se cuela una luz que llevábamos demasiado tiempo sin ver. Y ante esa luz, cada persona se enfrenta a una elección. No es una elección dramática ni ruidosa. Es una decisión silenciosa que se toma en lo más íntimo del corazón. La elección entre abrirse o cerrarse, entre dejarse tocar o endurecerse, entre permitir que estas señales, o lo que representan, hagan su trabajo en nosotros, o descartarlas con un encogimiento de hombros y volver de inmediato al ruido de siempre. Nadie nos obligará a elegir de una manera o de otra. Esa es la dignidad terrible y hermosa de la libertad humana. Podemos ver los prodigios más grandes y permanecer inmutables, como el faraón. O podemos percibir la señal más pequeña y dejar que transforme por completo el rumbo de nuestra existencia, como tantos hombres y mujeres sencillos que cambiaron la historia porque tuvieron el corazón dispuesto. Conviene subrayarlo una vez más, porque es fácil confundirse. Todo esto no va de miedo. El miedo paraliza, encoge, aísla. Y nada de lo que hemos venido diciendo pretende paralizar a nadie. Al contrario, la invitación que late en el fondo de esta historia es una invitación a la vida, a la plenitud, a la libertad.
Es la invitación de quien nos ama a que dejemos de vivir a medias, distraídos, dormidos, y empecemos a vivir de verdad, con los ojos abiertos y el corazón encendido. Piensa en la diferencia entre alguien que atraviesa la vida sin hacerse nunca las grandes preguntas y alguien que despierta a ellas. El primero puede tener de todo y sentirse vacío. El segundo puede tener muy poco y rebosar de sentido. La diferencia no está en las circunstancias, sino en la mirada. Y estas señales, si permitimos que hagan su obra, tienen el poder de cambiarnos la mirada para siempre. Hay una imagen que resume bien lo que quiero decir. La de una persona que ha vivido años en una habitación con las cortinas cerradas, convencida de que el mundo es pequeño, gris y limitado, porque nunca ha visto otra cosa. Y un día, por la razón que sea, alguien abre las cortinas de par en par. De pronto entra la luz. De pronto aparece el cielo, los árboles, el horizonte inmenso que siempre estuvo ahí, esperando. Nada del mundo exterior ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ahora esa persona puede verlo. Así funcionan los verdaderos despertares. No añaden nada nuevo a la realidad. Simplemente nos permiten ver por fin lo que siempre estuvo delante de nuestros ojos. Y quizá eso sea lo que estos ríos, estos hallazgos, estas señales están haciendo con tantas personas, abriendo cortinas que llevaban demasiado tiempo cerradas. Cada uno de los descubrimientos que hemos recorrido cumple, a su manera, esa función. Las armas nos recordaron nuestra fragilidad y el peso de la historia. El tesoro nos habló de lo que de verdad perdura frente a lo que se desvanece. Las criaturas de la orilla despertaron memorias antiguas dormidas en el alma colectiva. El templo enterrado nos mostró que la fe sencilla resiste allí donde el poder se derrumba. Los peces reunidos junto a él tejieron un puente entre un símbolo grabado en piedra y una realidad viva en el agua. La lluvia teñida y los ríos menguantes nos obligaron a levantar la vista y preguntarnos si acaso no estaremos ante algo más grande. Ninguno de estos hechos, por separado, exige una interpretación sobrenatural, pero todos juntos, en su conjunto, componen una sinfonía cuyo mensaje es difícil de ignorar. Y ese mensaje, insistente y sereno a la vez, se puede resumir en una sola palabra: despierta. Porque hay estaciones en la historia y hay estaciones en la vida de cada persona, en las que el cielo parece hablar con una insistencia particular. Momentos en que las señales se multiplican, en que las coincidencias se acumulan, en que todo parece confabularse para llamarnos la atención. Y la sabiduría consiste en reconocer esas estaciones cuando llegan, en no dejarlas pasar de largo, en no despertar cuando ya sea demasiado tarde. No se trata de vivir obsesionados buscando señales en cada esquina. Se trata de mantener el corazón lo bastante despierto como para reconocerlas cuando de verdad aparecen. Y muchos sienten, con una convicción difícil de explicar, que la nuestra es una de esas estaciones. Un tiempo cargado de sentido, un momento en el que conviene más que nunca prestar atención. Y así, con el corazón preparado por todo lo que hemos contemplado, estamos por fin en condiciones de escuchar la conclusión de esta historia. No como quien recibe una noticia más entre mil, sino como quien intuye que lo que viene a continuación puede tocar algo profundo en su interior. Porque todo lo que hemos recorrido, cada río, cada hallazgo, cada señal, no era más que una preparación para esta última reflexión. Un largo camino que nos ha traído hasta el umbral de una verdad que la humanidad ha proclamado durante milenios y que estos acontecimientos vuelven a poner, con urgencia renovada, delante de cada uno de nosotros. Escucha entonces con el corazón abierto, porque lo que sigue no es solo el final de un relato sobre un río lejano. Es quizá una palabra dirigida directamente a ti. Porque todo lo que estamos presenciando parece una señal inconfundible de los últimos tiempos. El río Jordán se está secando, y el Éufrates retrocede. Aguas que un día dieron vida, ahora se repliegan, revelando misterios antiguos que permanecieron ocultos durante siglos bajo el lodo y la piedra. Huesos, ruinas, símbolos y señales se están alzando todos al mismo tiempo, en una sorprendente sincronía. Estos ríos, tan centrales en la historia bíblica, vuelven a hablar con un mensaje urgente que exige ser escuchado. El mundo natural se está alineando con lo sobrenatural, y la metáfora se transforma en manifestación ante nuestros ojos. El velo se está retirando, dejando al descubierto la verdad de las Escrituras y el cumplimiento de la profecía. Jesús lo dijo con claridad en el Evangelio de Mateo, cuando afirmó que así como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Noé, la gente ignoró las advertencias y siguió viviendo despreocupadamente, comiendo y bebiendo, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y hoy la historia parece repetirse, mientras los ríos se tiñen de rojo, las ranas se congregan en multitudes y los tesoros antiguos vuelven a emerger de las profundidades. Y aún así, muchos se niegan a ver. Desde el Jordán hasta el Éufrates, la tierra se estremece. Estas señales son como anticipos, como avances de los juicios que el Apocalipsis describe para el porvenir. Este es un tiempo para la fe, para el arrepentimiento y para el despertar. El cielo extiende una invitación final.
La puerta del arca todavía permanece abierta, pero no lo estará por mucho tiempo. Pronto los cielos se abrirán, el Rey cabalgará al frente, y todos reconocerán que Jesucristo es el Señor. Cada señal, desde las armas de bronce hasta las iglesias desenterradas y los torrentes de un rojo intenso, carga un peso que supera con creces la simple casualidad. Lo que la Biblia anunció hace miles de años parece manifestarse hoy ante nuestros propios ojos. El río Jordán vuelve a apartarse con un propósito, esta vez para servir como una alarma profética que nos despierta del letargo. Funciona como una brújula espiritual, reorientando nuestra atención de regreso hacia el pacto que Dios estableció con la humanidad. Dios está hablando a través de la naturaleza y a través de las Escrituras, con una misma voz. La pregunta ya no es si Dios está hablando. La verdadera pregunta es si nosotros estamos escuchando, y si estamos preparados. Y en el fondo de todo este relato palpita una certeza que atraviesa cada descubrimiento, cada río, cada señal. La certeza de que nada de esto es casualidad, y de que el tiempo para responder es ahora. Piénsalo por un momento. Durante siglos estas aguas guardaron sus secretos con una paciencia infinita. Vieron pasar imperios, guerras, imperios que renacían de sus cenizas y volvían a caer. Vieron nacer y morir a innumerables generaciones sobre sus orillas. Y sin embargo, eligieron este momento, nuestro momento, para comenzar a hablar de nuevo. ¿No te parece extraordinario que justo ahora, cuando el mundo parece más distraído que nunca, cuando las pantallas roban nuestra atención y el ruido no cesa jamás, la tierra misma decida levantar la voz? Tal vez esa sea la parte más sobrecogedora de todo. No los objetos que emergen del barro, sino el instante preciso que eligieron para emerger. Como si un guión escrito, hace milenios, estuviera desplegándose exactamente según lo previsto, capítulo por capítulo, señal por señal. Y aquí es donde entramos nosotros, tú y yo, los que observamos desde la distancia a través de una pantalla. Porque estas señales no son meramente para ser admiradas como una curiosidad más, son para ser interpretadas, meditadas, llevadas al corazón. La historia del río Jordán no termina con el último objeto rescatado del lodo. Continúa en cada persona que se detiene a preguntarse qué significa todo esto para su propia vida. Continúa en cada corazón que decide despertar antes de que la puerta se cierre. Para comprender plenamente estos tiempos proféticos, debemos anclarnos en la verdad central de la fe, en el misterio de un Dios que se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu, tres en uno, presente desde el principio y hasta el fin de todas las cosas. Porque al final todas estas aguas, todos estos hallazgos, todas estas señales apuntan en una sola dirección. Apuntan hacia aquel que un día descendió a las aguas del Jordán y que ha prometido regresar. Y mientras el río sigue hablando, mientras sus secretos siguen saliendo a la luz, la invitación permanece abierta para todo aquel que quiera escuchar. La pregunta entonces, te la dejo a ti. ¿Estás mirando estas señales como simples noticias pasajeras o como un llamado dirigido directamente a tu corazón?